su tiempo. Vamos a tener este conversatorio. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a Fran Carrillo y a Agustín Baeza por estar acá. Ellos nos van a conversar un poco sobre estas estrategias, ¿no?, que han tenido partidos como Podemos y Ciudadanos, que vienen a representar en este contexto en el que estamos hoy en día, ¿no?, vienen a representar lo que vendría a ser la nueva política, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo ha sido esa inmersión de estos nuevos partidos en la esfera política española. Por supuesto es un conversatorio, es nuestro cuarto conversatorio organizado por la Strategicom, y bueno, estamos acá tratando de debatir, conversar, entrar un poco en calor, ¿no?, de preguntas, respuestas, cualquier cosa pues es bienvenida. En principio vamos a comenzar con Anderson Vieira, que es también socio de la Strategicom. Él nos va a hablar un poquitito sobre todo esto que estábamos mencionando. Posteriormente, pues, Fran Carrillo y Agustín Baeza, que son, Fran es consultor político y director de la Fábrica de Discursos y asesorado a Ciudadanos, y por acá tenemos a Agustín Baeza, que es el jefe de gabinete, ¿no?, de Podemos, de la fracción de Podemos en el Parlamento. Entonces, bueno, nada, sin más, para no alargar más el asunto, comenzamos. Anderson, por favor. Sí, bueno, primero que nada agradecer a todos los asistentes, a Agustín, a Fran, pedir disculpas nuevamente por la pequeña espera que hemos tenido que pasar. Y bueno, les voy a comentar un poco el panorama que se presenta antes del 20 de diciembre en España. Y yo creo que hay tres palabras fundamentales que marcarán esta carrera política o marcan ahora mismo el escenario político. La primera es la novedad, porque de un tiempo por acá han aparecido dos partidos que han ido creciendo poco a poco, han obtenido bastante fuerza poco a poco, que es Ciudadanos y Podemos, y han hecho que los grandes partidos tradicionales se replanteen muchísimas cuestiones. Y no solo eso, sino que han incursionado en la política con temas muy interesantes como el tema de la crisis, el tema de aborto, un montón de temas que están ahora en la palestra política, por así decirlo, y es muy interesante. La segunda cuestión, o la segunda palabra, es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque desde que comenzó la democracia en España, los dos grandes partidos se han repartido el poder, y no premeditadamente, sino que han sido los canalizadores de la mayoría de votos en España. Han sabido manejar los temas, han sabido organizarse, han sabido sectorializar el país con pequeñas organizaciones. Y en este caso, con la irrupción de Podemos y Ciudadanos, digamos que el panorama y el equilibrio cambia un poco, ¿no? Entonces genera bastante incertidumbre. Y lo más interesante de esto es que justo hay varios temas ahora en la palestra muy interesantes y bastante complicados que tendrá que asumir el próximo gobierno. Y no solo eso, hay un problema porque ninguna encuesta da mayoría absoluta a ningún partido. Bueno, más que un problema, es una cuestión que plantea un nuevo escenario que deja la puerta abierta a que tengan que haber negociaciones. La tercera cuestión es la regeneración. Creo que sería la tercera palabra que marcaría el panorama político. Y esto es porque tanto Ciudadanos como Podemos plantean una regeneración política. Plantean refrescar no solo las caras de la política, sino el planteamiento de cómo se hacen las políticas y qué políticas se van a tratar. Esta regeneración viene acompañada por el hecho de que España, e incluso el mundo, ha pasado por diferentes etapas que hacen el panorama un poco complicado, y ha hecho que Ciudadanos y Podemos logren canalizar a través de sus discursos, de sus estrategias, la situación. Con esto me quiero referir a la cantidad de actos de corrupción que han surgido en los últimos años, la propia crisis, y cómo los grandes partidos, los partidos tradicionales, han gestionado estas situaciones. Entonces, la carrera política hacia Moncloa en estas elecciones va a ser bastante reñida. Entonces, este conversatorio nació con la idea de ver un poco, Agustín y Fran nos puedan aclarar un poco los jefes de gabinete de comunicación de los partidos, cómo piensan afrontar esta carrera. Así que nada, le doy la palabra. Abres el fuego. Agustín, que hable primero. Empezasteis vosotros antes, así que todo es el fuego. Bueno, pues nada, yo
os quiero agradecer que me hayáis invitado y además como Fran y yo nos conocemos también, pues encantado de compartir aquí un rato con vosotros. Y bueno, yo voy a intervenir muy poquito porque yo creo que es más interesante, lo comentamos antes, que haya un intercambio de ideas y que nos preguntemos y analicemos cosas en conjunto, que más que soltemos un rollo aquí de muy largo, y además teniendo en cuenta que hemos tenido que empezar un poquito más tarde. Bueno, yo simplemente unas ideas básicas sobre cómo vemos nosotros, lo hemos contado en alguna ocasión. Podemos es un partido que apenas se está construyendo, es decir, es un partido que cuando emerge en la escena ni siquiera es un partido en el sentido más clásico de la palabra, que hay una estructura de militantes o hay una dirección política, etcétera, etcétera. Lo que es Podemos finalmente es una especie de, bueno, empieza a ser, hay una serie de personas que de repente hacen una lectura política de lo que está sucediendo en el país y tienen, digamos, la audacia y hay un poco también esto de atreverse a hacer algo que en aquel momento, y les animo a que bueno, voy a tutear, que yo soy mayor que vosotros, casi los que estáis aquí. Os animo a que repaséis la hemeroteca de hace 22 meses. Podemos surgió la rueda de prensa en la que se anuncia que Podemos plantea una posibilidad de presentarse en unos términos fundados a las elecciones europeas del año pasado, fue en enero de 2014. Y durante esas semanas y primeros meses se escuchan muchas cosas del tipo: no tiene ningún sentido lo que estáis haciendo, no hay posibilidad de hacer cambio, la única forma de hacer política en este país es metiéndote en un partido tradicional, o, bueno, no es la primera vez que tampoco que hay un escenario en el que hay un partido nuevo que emerge, pero siempre habían sido, digamos, como grandes empresarios o gente con poder económico y mediático suficiente como para lanzar una candidatura, y algunos hemos tenido desde Ruiz Mateos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, era la primera vez en la que un grupo de personas, y además a nosotros nos gusta decir, digamos, desde una perspectiva muy plebeya, plantean la posibilidad de decir, bueno, el país está en una situación en la que hay una especie de oligarquía que ha roto un pacto de convivencia, ha roto un pacto por el cual había un modelo de desarrollo económico y social, y hay una gran mayoría social que lo está padeciendo y por tanto tenemos que hacerlo. Es verdad que esto tiene que ver con un momento en el que la sociedad española atraviesa por los rescoldos todavía de lo que había significado el 15M. Yo creo que para mí el 15M, el 15 de mayo de 2011, ese movimiento lo que supuso, desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, que es lo más importante que ha pasado políticamente en este país en los últimos 15 años, desde mi punto de vista. Y parte de lo que está pasando ahí se debe a que nadie se puede apropiar del 15M porque es un movimiento absolutamente horizontal y un movimiento en el que participó muchísima gente que venía de muchísimas partes distintas, pero lo cierto y verdad es que, digamos, que las élites políticas y económicas no leyeron bien lo que era ese movimiento, pensaban que era una cosa flor de un día, y lo que no percibieron es que el 15M era como una especie como de mancha que se fue extendiendo a lo largo de distintos espacios sociales, políticos, culturales, y que acabó configurándose de distintas maneras, porque acabaron generando mareas como la marea verde, la marea blanca, etcétera, etcétera. Acabó generando organizaciones como, por ejemplo, los movimientos para parar los desahucios, y finalmente también, entre otras cosas, acabó apareciendo una nueva fuerza política o un movimiento político que trataba, digamos, de seguir esos pasos. Por tanto, yo creo que lo que hizo Podemos en ese momento, o la gente que impulsó Podemos en ese momento, fue sencillamente hacer una lectura política de lo que estaba ocurriendo, plantear un escenario, decir, bueno, podemos intentar cambiar las cosas de esta manera, y parece ser que 22 meses más tarde pues estamos en condiciones de afirmar que fue todo un acierto. Bueno, y yo aquí me paro ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores y a todos vosotros por estar aquí, por invertir vuestro tiempo en este conversatorio, que es lo que va a ser, porque yo voy a tardar también muy poco, pero antes quiero hacer una aclaración. Quien va a hablar en los próximos minutos es Fran Carrillo, un simple asesor de comunicación y consultor político. No va a hablar un portavoz oficial de Ciudadanos. Eso quiero que quede claro. Son mis opiniones y las voy a expresar como profesional. El partido tiene sus portavoces oficiales y como tal hay que entenderlo. Lo digo para que en otras ocasiones pues ha habido confusiones y en este caso pues las opiniones van a ser personales de alguien que ayuda, que está trabajando ahí, pero que no es el portavoz oficial.
Dicho esto, me gustaría empezar con una frase que es la que suelo decir siempre y que explica el por qué hay dos partidos que ahora estén poniendo en solfa una forma de hacer política. La emergencia es consecuencia de la decadencia. Es decir, los partidos emergentes son consecuencia de dos partidos decadentes. De dos partidos que no han sabido readaptarse a una nueva circunstancia, a nuevos contextos, no han sabido readaptarse a nuevas demandas, y eso ha provocado que hayan surgido apéndices de una sociedad que, disconforme con eso que estaba viendo, han decidido proponer una alternativa poderosa. Y cuando digo poderosa es porque ya no es un susto, como pudo pasar en las europeas, ya no es un susto como en las municipales, sino que lo que parecía ser que en algún momento eran partidos bisagra o llave de gobierno, puede que algunos puedan incluso convertirse en opción de gobierno. Y esto viene a alterar un panorama político que hasta ahora era estable. En España el bipartidismo yo creo que era más consecuencia de la conformidad que de la necesidad. Más consecuencia de una tradición que del verdadero deseo de la gente de que existiera bipartidismo. Bien, pues eso se ha roto. En 2015 se ha roto. Es decir, hay dos contextos importantes en la España reciente. Un contexto que viene inmediatamente después de la dictadura, conocido históricamente como la transición, y desde entonces no ha habido un contexto similar al actual, en el cual vamos hacia un Parlamento más multicolor, en el que va a exigir gobiernos ya no de mayorías absolutas, ni por supuesto de mayorías, sino sobre todo de muchísimo diálogo y consenso, y eso va a alterar también una forma de hacer política. Se acabó la política de no contar con la gente, se acabó la política de no comunicar a la gente y se acabó la política de estar escondido esperando que otros valoren o interpreten lo que estás haciendo. También es verdad que yo soy bastante escéptico en que, conociendo el carácter de los españoles y del votante español, no volvamos a la situación tradicional a poco que los partidos emergentes, consecuencia de los decadentes, lo hagan mal. Porque eso es un aspecto que está ahí latente. Los partidos nuevos, bueno, no digo nuevos, porque ya creo que hay una cierta consolidación, no tienen margen de error. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen una maquinaria y una estructura que les permite equivocarse las veces que quieran. Ciudadanos y Podemos no. El electorado se lo va a castigar. Por eso cuidan mucho su estrategia, cuidan mucho sus mensajes y tienen que articularlo de una forma, digamos, diferente para llegar. Porque ahora mismo, a pesar de lo que están diciendo ciertas encuestas, es complicado que puedan llegar a dar todavía el sorpaso para poder gobernar. Principalmente porque por esa deficiencia, ese déficit de estructura y de mecanismos, en el 80% de la España rural no tienen penetración, no tienen presencia, no tienen capacidad de llegar como si tienen los dos partidos tradicionales. Eso se puede igual solucionar a medio plazo, pero a día de hoy el combate es desigual. Es desigual y eso, quieras que no, va a influir las elecciones. Es verdad que hay un porcentaje de personas que todavía no han decidido que van a votar. Es verdad que por primera vez puede que un debate político influya más de la cuenta en la tendencia de voto o incluso en el cambio de voto. Es verdad que por primera vez hay un porcentaje de personas que se puede subir a caballo ganador y que eso desequilibre un poco la balanza. Todo eso es verdad. Pero en España el voto sigue siendo muy conservador. No desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista tradicional. Y hay mucha gente que se resiste todavía por las circunstancias, porque igual todavía no se ha seducido suficientemente, porque la alternativa todavía no ha sido todo lo convincente que se requiere, y que seguirán votando a los dos partidos tradicionales sin estar conforme con esa deriva, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ha cambiado comunicativamente? Evidentemente el 15M, voy a decir el 11M, tío. Como estamos ya con las cabezas, voy a decir el 11M. El 11M también cambió la historia de España, pero el 15M supuso un antes y un después. Yo estuve allí y yo creo que más que... De hecho, hay un libro en el que participé que se llama Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias. No te lo tomes a mal, Agustín, no es un libro contra Podemos, es un libro sobre Podemos, en el que yo analicé la comunicación de Podemos a partir del 15M. Yo dije, fue un relato inducido a la gente. Es decir, no fue el lenguaje que construyó la gente, que muy hábilmente mis compañeros o mis amigos de Podemos lo supieron canalizar, y 2 años después se subieron a un escenario, devolvieron ese mensaje a la gente y dijeron, oye, que nos vamos a presentar, pero solo si tenemos el apoyo mayoritario detrás de tantas personas. Sabían perfectamente que lo iban a tener, porque llevaban mucho tiempo y muchísimos programas de televisión cultivando ese mensaje. Sabían que estaban
sembrando para recoger. Es decir, no se presentaban y lanzaban ahí el órdago a ver si les salía, no. Sabían que iban a recoger las firmas y sabían que iban a obtener votos, porque llevan 2 años trabajando eso, de forma muy inteligente. Y los grandes partidos no supieron verlo, como decía Agustín. Yo recuerdo una frase, no recuerdo exactamente de qué líder, aunque lo tengo en la cabeza, pero no lo voy a decir, que dijo, menos os calle y si queréis hacer política, montad un partido. Bueno, pues ya lo montaron. Se quedaron así y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nos han montado un partido. No tienen nada que hacer, las instituciones entrarán, harán un poquito de ruido, desaparecerán. En algunos casos Podemos ser a la nueva Izquierda Unida, Ciudadanos el nuevo UPyD, pequeño ruidito, pero nada de desestabilizar. Bueno, estamos viendo las encuestas. Ya no es que estén nerviosos, ya es que el pánico ya les ha entrado, porque no saben cómo reaccionar ante un escenario que ni siquiera tenían previsto. Y la prueba es que comunicativamente, al no tenerlo trabajado, su discurso, el de los dos grandes partidos, es constantemente reactivo. Es constantemente a la defensiva, que es otra cosa que ha cambiado. Quien llevaba la iniciativa en este país a nivel comunicativo era el Partido Popular y el Partido Socialista, porque se retroalimentaban en mensajes, en estrategia, en forma de hacer las cosas. Ahora no. Ahora muchas veces los titulares y la forma de hacer las cosas ya no la marcan ellos. Tienen que posicionarse porque no les queda más remedio. Pero ahora los periódicos muchas veces, tanto las noticias como los titulares, lo protagonizan, en algunos casos, no siempre evidentemente, Podemos o Ciudadanos. Eso también ha cambiado. Porque nunca antes un partido que no era mayoritario ni que era alternativa de gobierno lo había hecho. Ni Izquierda Unida, ni UPyD, ni por supuesto un partido nacionalista, salvo que fuera una cosa extrema, ¿no? Entonces, dicho esto, ha cambiado el paradigma de hacer política, ha cambiado los modelos de comunicar en política. Todo lo que ahora mismo conocíamos, al menos durante unos años, ya no va a existir, no digo que no vuelva. Y lo bueno de todo esto es que ahora mismo el poder, realmente esto no es ningún titular que se suele repetir siempre, y no porque estemos en política lo puedo decir, ahora mismo el poder más que nunca lo tiene la gente. Porque hace 4 años eso de, no, al final la gente es la que decide, nos daban a elegir entre A y B y punto, no haya más. Eso puede cambiar. Y eso por primera vez puede cambiar este 20 de diciembre. Por lo cual, yo acabo aquí, damos paso al conversatorio porque hay muchísimas cosas que podemos analizar y no me quiero extender. Por lo cual, bueno, repito mi agradecimiento y abierto ahora que podamos conversar de una forma amable y amigable. Vale, muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Agustín. Yo creo que hay una cosa, no sé si van a coincidir el resto conmigo, que es más bien un punto de encuentro, ¿no? Que también se ha dicho en otras ocasiones, pero justo ha salido en esta mesa, que es eso de ¿cómo dijiste? La emergencia es producto consecuencia de la decadencia. ¿no? Tú lo dijiste en esa frase, un poco Agustín hablaba de eso también, ¿no? Entonces yo creo que podemos comenzar quizás este conversatorio, ¿no? O debate, o viendo cómo cada uno de esos partidos, de los que estamos conversando hoy, han tenido esa idea presente y la han desarrollado comunicacionalmente, es decir, cómo han utilizado la comunicación política para, desde su perspectiva y desde cada una de las visiones de los partidos, pues han llegado a esa ciudadanía que ha estado descontenta, que ha estado, digamos, un poco disgustada quizás con el bipartidismo o con el funcionamiento del bipartidismo. Digo yo aquí lanzando cosas, ¿no? A ver, nada, el que quiera. Quería empezar diciendo que, a ver, a mí lo que han hecho Podemos y Ciudadanos me parece que tiene muchísimo mérito, pero tiene doble mérito si tenemos en cuenta la composición social de España, ¿no? Es decir, se suele decir que es imposible hacer una revolución cuando no se tiene juventud, cuando no se tiene material para hacer esa revolución. España es un país pues, muy envejecido, donde apenas hay juventud y la poca juventud que hay se está yendo. Entonces, a pesar de eso, tenemos que dos partidos completamente nuevos, que no tienen todavía ni estructura ni nada, sobre todo en el caso de Podemos, ¿no? que le falta un poco de cuerpo, ¿no? esa penetración en las áreas rurales que se ha dicho antes. Y sin embargo, ahí están cosechando previsiones de voto del 20% a la altura del Partido Popular, del Partido Socialista, ¿no? Es una lucha de David contra Goliat y está ganando David, ¿no? Entonces yo creo que por eso tiene doble mérito, por eso ahí se nota el trabajo de comunicación que han hecho, moviéndose por las redes sociales, pero sobre todo se nota también el trabajo de casting, ¿no? La gente, a ver, critica sobre todo de los dos grandes partidos tradicionales, no solamente pues todos los
resbalones y tropiezos que han tenido en cuanto a política exterior, en cuanto a política interior, pero también critica un poco como podríamos llamarlo, un poco la endogamia que hay en los partidos tradicionales, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, y voy a citar como ejemplo a Pepiño Blanco, que sin tener el segundo derecho terminado era ministro de Fomento, ¿no? O sea, si sabes trepar en el organigrama del partido puedes llegar a cualquier cosa, aunque tu valía personal sea poca o nula, tu valía profesional. Sin embargo, pues en Podemos lo forman intelectuales, sobre todo, nadie que haya trabajado en la empresa, o casi nadie, pero lo forman intelectuales de una formación muy, muy estricta. Y Ciudadanos, por contra, pues también tiene ese punto de un casting muy acertado, pero en su caso pues yo creo que ellos apuestan por una imagen más corporativa, ¿no? De gente que viene de la empresa, como es el caso de Begoña Villacís, con la que yo trabajé, por cierto, y en Legalitas. Y yo creo que, bueno, pues quería un poquito poner sobre el tapete esta cuestión, ¿no? El casting de Ciudadanos y Podemos, ¿no? También está, por ejemplo, el caso de Javier Mart, en el caso de Ciudadanos, que es un tertuliano, periodista y escritor y abogado respetadísimo. Bueno, y en el caso de Podemos, pues todos profesores de universidad, todos escritores, gente muy intelectual, de un perfil muy alto. Y yo creo que eso también es por lo que han apostado los dos, ¿no? Bueno, en el caso de Ciudadanos, todo tiene su origen, su germen. Y ahí puedo yo hablar un poco más porque fue uno de los impulsores, de los que estuvo ahí al principio. Ciudadanos se hizo una prueba. Se hizo una prueba para saber si realmente en España había ganas de una tercera vía. Una tercera vía que no estaba capitalizando como debiera UPyD. Y esa tercera vía, o esa prueba experimental, se llamó Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, no sé si lo sabéis o tenéis un poco de idea de lo que fue pues una plataforma en la que se unió diferentes personas de la sociedad civil, de diferentes ideas, siempre desde el punto de vista más centrado, evidentemente, centro-izquierda, centro-derecha, más liberal, más socialdemócrata, pero no se pedían en ese sentido procedencias ni etiquetas ideológicas, pero que eran de la sociedad civil. Y con esa plataforma se hizo presentaciones por toda España, evidentemente lideradas por Albert Rivera, para saber si realmente había un pozo de desencanto. Es decir, oye, ¿podemos articular un partido que capitalice todo este descontento? Y ahí era muy fácil comprobarlo. Si en los palacios de congresos, en los teatros y en todos los sitios en los que fuimos en España hubiera habido 200 personas, 150, Ciudadanos no se expande a nivel nacional, se hubiera quedado en Cataluña y ahí se hubiera quedado pues no sé cuánto tiempo. Cuando se vio aforos que no llenaban ni Partido Popular ni Partido Socialista, desbordados, cuando se vio palacios de congresos que tenían un aforo de 3.000 personas, no solo llenos, sino con gente fuera haciendo cola porque ya no cabían más, en una ciudad, en otra, dijo, oye, aquí hay gente que tiene ganas de una cosa nueva. Entonces se decidió dar el paso y expandirse. Eso tiene sus riesgos. Uno, cuando hace un proceso de expansión, hay dos vías. Hacerlo en la forma de UPyD, que es controlada, es decir, preferimos ser pocos, pero bien controlados, o una expansión en la que vamos a jugárnosla, y vamos a expandirnos. Entonces, abrimos el abanico que entre todas las personas y eso tiene sus riesgos. Se te meten arribistas, se te mete gente que no cree en el proyecto, se te mete gente que solo quiere medrar. Ese riesgo se asumió, y como se asumió, pues la gente que se la ha visto ahí se la ha echado. Pero una cosa es eso, y a mí me ha gustado la comparación que has hecho del casting de Podemos, desde el punto de vista más intelectual, más cosa pública, más funcionario, y el de Ciudadanos más sociedad civil, el ámbito privado, no sé si corporativo, porque hay de muchos ámbitos. Lo que pasa es que Podemos está muy marcado a la izquierda, mientras que en Ciudadanos, cuando la gente... Me encanta que dice, no, Ciudadanos es un partido de derechas, y lo de derechas es un partido de izquierdas. Bueno, lo sabemos dónde está, ¿no? Hay un poco, perdona que te interrumpa, pero hay un poco... Ciudadanos está haciendo equilibrios encima de una punta de aguja, ¿no? Que es el centro político. Yo creo que eso sí existe... El centro existe perfectamente, y si me dais 2 minutos... y me lo concedes, sí, Agustín. Yo no creo que exista, pero ahora bueno, pues entonces, entonces me voy a extender. No, fijaros, en España, el primer partido que gobernó la democracia fue el centro. Y me diréis, ¿pero qué es el centro realmente? Porque no solo en España, en muchos países, en Canadá, acaba de ganar el centro. Entonces, el centro, en un país acostumbrado constantemente a que te posiciones, comprendo que sea
difícil de asumir, porque nos movemos siempre en ese binomio izquierda-derecha, como nos movemos en el binomio Madrid-Barça. Y te llegan los del Atleti y dirán, oye, ya, pero elige uno de los dos. No, que es que soy del Atleti, que no quiero ninguno de los dos. Ya, pero tienes que elegir, que no quiero elegir. Bueno, pues el centro te dice que no quiero elegir. Que a mí me gusta una parte importante de la economía que los liberales defienden. Pero también defiendo esa parte de la socialdemocracia y del estado del bienestar. ¿Por qué narices tengo que elegir? Ese intento de hacer una combinación, un espacio en el que convivan lo mejor de un lado y lo mejor de otro, es el centro. Y esa suma existe, esa suma ha gobernado, esa suma ha existido. No solo ha gobernado, no solo ha existido, sino que acaba de ganar unas elecciones en Canadá. Para partidos que tradicionalmente estaban uno en este lado y otro en este lado, pero que para gobernar necesitaban a la gente que vivía aquí, le sienta mal que ahora haya salido un partido que diga, no, no, este es mi espacio natural. ¿Por qué ni PP ni Partido Socialista, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni siquiera Vox reconocen el centro? Porque hay varios millones de personas que sí se reconocen en ese ámbito, que como no existía un partido de centro como tal, le daba el gobierno a PP o PSOE coyunturalmente. Entonces, llegaba un momento en el que, por ejemplo, en 2008, hubo 2,5 millones de personas que en 2008 le dieron el gobierno a Zapatero y que en 2011 se lo dieron a Rajoy. Esa gente ni es de PSOE ni es de PP. Pero como no había un partido con el que se sintieran identificados, coyunturalmente, en función de cómo estuviera en ese momento el contexto económico, social y tal, se lo daba a un partido o a otro. Ahora llega uno, que podría haber sido perfectamente UPyD, y dice, no, no, yo soy de centro. Eso no existe, te lo explico perfectamente. La suma de las libertades que el liberalismo político proclama. Libertad de expresión, de asociación, libertad de mercado, de propiedad privada, respeto a la propiedad privada, etcétera. Pero es que además creo en lo que dice la socialdemocracia respecto al estado del bienestar. Un estado del bienestar en el que la sanidad y la educación sean fuertes, públicas, gratuitas y universales. ¿Eso pueden convivir? Muchos dicen, no, imposible. O eliges entre la libertad o la igualdad, entre la libertad y la justicia. Entre un estado del bienestar muy fuerte, pero nada de libre mercado, o todo el mercado y nada de Estado. Y hay otros que pensamos que no, que las dos cosas pueden convivir sin elegir. Bien, eso es el centro. Que a algunos no les guste, que a algunos no les apetezca que exista porque hay más competencia, lo entiendo. Que salgan portavoces de nuevos partidos o de partidos viejos diciendo yo no creo en el centro porque no existe, lo entiendo como estrategia. Porque si tú no reconoces una realidad, la realidad no existe. Pero el centro es perfectamente habitable, porque hay 3 millones de personas que se declaran de centro. Cuando le preguntan, famosa escala, si 0 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, ¿tú dónde te sitúas? El español medio se sitúa en el 4,9. ¿Eso qué narices es? El centro. Pero es que voy más allá. Cuando a los mismos españoles, esto es del CIS, esto no es una estadística inventada, es el CIS. Cuando a los mismos españoles le preguntan, oye, ¿y dónde situarías todos los partidos políticos? Siendo 0 extrema izquierda y 10 extrema derecha. Podemos en el 2, PP en el 7, PSOE en el 3,8, Vox en el 8,5, Ciudadanos en el 4,8. Los españoles se consideran que están en el 4,9 y situación en el 4,8. Es decir, si hay un centro. Otra cosa es que no haya estado ocupado hasta ahora. Ahora hay un partido que lo quiere ocupar. Esa es mi idea. Y ahora sé que me va a decir que no, que aquí he teorizado y que me la he inventado y tal. Bueno, pues yo replicaré después otra vez, pero... No, ya. No, aparte yo soy economista, sabes que soy economista y no soy politólogo, entonces no... Yo soy historiador. Tú eres historiador y periodista. Politólogo, pero historiador y periodista. Bueno, yo quería decir una cosa respecto a lo que tú comentabas de lo que tú has llamado, bueno, no le has llamado fichajes, pero le has dicho casting, has dicho la palabra casting. Bueno, es verdad que hay unas personas, digamos, los portavoces más representativos de Podemos que proceden de ámbitos universitarios, eso es claro, pero Podemos no existe gracias a eso. Digamos, eso puede servir como un pequeño catalizador, pero desde el primer momento lo que ocurre cuando se lanza esa hipótesis es que la gente a lo largo del país empieza a montar círculos de una manera absolutamente descentralizada y sin ningún mecanismo, digamos, vertical ni teledirigido en ningún momento. Es decir, la gente, ante la situación que había, que veníamos, insisto, del 15M, las mareas, etcétera, etcétera, los propios círculos empiezan a aparecer como literalmente como setas por todo el país. Hay un momento en el que incluso no se sabe muy bien ni dónde están apareciendo ni por qué están apareciendo, teniendo en cuenta que además no había una estructura organizativa que pudiera dotar a eso de un procedimiento mínimamente normalizado. Por tanto, es verdad que hay unas personas que son muy representativas o que son portavoces más reconocibles desde el primer minuto,
pero hay otros que surgen, digamos, de esos círculos, no acaban. Es decir, voy a poner un ejemplo: Teresa Rodríguez, que es la portavoz en Andalucía, que fue también eurodiputada, no aparecía en los primeros momentos como una de las personas más representativas, o había otras personas que ahora, por ejemplo, han cogido, digamos, más representación y no eran personas que estaban desde el principio. Aparte que ha habido también un proceso de asimilación de personas que se han ido encontrando a lo largo del tiempo. Yo creo que hay una cosa que por lo menos en Podemos lo tenemos bastante claro, y es verdad que esto, cuando se dice en un contexto de comunicación política, yo siempre es un poco complicado decir. Yo no creo mucho, por ejemplo, en esta gran diferencia que existe entre hacer política y hacer comunicación política. Es decir, para la gente de Podemos, o para mucha gente de Podemos, hacer política sin comunicarla no tiene ningún sentido. De tal manera que yo no creo que existan como grandes líneas, es decir, como una serie de tareas concretas o trucos o magias o mecanismos por los cuales una opción política o una praxis política sea mejor o peor comunicable. Evidentemente, puedes hacerlo mejor o peor, pero no creo que una cosa lleve a la otra. Entonces, yo creo que Podemos ha surgido así desde el principio, es decir, desde el principio su praxis es comunicar y comunicar es su praxis, es decir, es difícil saber dónde empieza una parte de la otra. Es verdad que pues, tú puedes diseñar una acción política y si no la comunicas bien, la acción política desaparece, no llega a su destinatario final, que es la ciudadanía. Y por tanto, nosotros siempre decimos que en lo que consiste hacer política básicamente es una permanente batalla discursiva por dar significado a las cosas, a las palabras, utilizando metáforas, etcétera, etcétera, porque la realidad se mueve de esa manera. Hay, por ejemplo, una expresión que, digamos, que lo que podríamos denominar el neoliberalismo ha acuñado hace mucho tiempo, y es aquello en el que compara la acción de un Estado con la de una familia. Tú, cuando comparas, por ejemplo, ¿cómo debería funcionar un Estado? Como funciona una familia. Una familia no gasta más de lo que ingresa. Bien, esto cualquier economista sabe de demostrar que es una absoluta aberración en sus términos, porque un Estado no funciona como una familia. Pero, sin embargo, comunicativa y discursivamente funciona muy bien, porque es muy fácil de entender. Porque al final lo que se trata también es, como insisto, dar significado a las cosas, es verdad, en un permanente ejercicio de traducción, porque tienes que simplificar mensajes de realidades muy complejas, y eso es un poco lo que... Es decir, yo sé, por ejemplo, que esta palabra que generó ciertos problemas, la palabra casta, por ejemplo, vino a significar un poco esto, es decir, era una manera en una palabra de condensar una realidad que la gente entendía perfectamente. Es verdad que los que se podían sentir señalados se cabreaban con la palabra. Pero no se abusó un poco de esta palabra. Bueno, esto lo tiene que decidir la gente. Yo lo que digo es que tú lo que haces es condensar en una palabra. Se ponen como el ejemplo más extremo. Podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Es decir, la hipótesis por la cual también surge Podemos, y en parte por lo que estaba diciendo Frank, por parte por lo que estamos aquí, es porque se identificó que es verdad que había una minoría, digamos, social y económica, que se había aprovechado de la situación del país, que eso se evidenció mucho más con la crisis económica, venía sucediendo anteriormente, y de repente la mayoría social se encuentra como desnuda, sin herramientas con las cuales poder hacer frente a eso. ¿Por qué? Por las herramientas tradicionales, como eran los viejos actores políticos, formaban parte también del problema. Por tanto, ¿cómo tú consigues hacer eso, vamos a decir, digerible para una persona que no sea ni un historiador ni sea un experto politólogo? Utilizando metáforas, utilizando pequeñas simplificaciones. Y ahí es un poco el juego también de la política, pero no es un juego, digamos, que se hace para engañar a la gente, ni muchísimo menos. Se trata precisamente de conseguir consensuar o generar nuevos consensos que antes no existían. Y para acabar, porque me gustaría hablar también de más cosas y que preguntarais otras cosas. Lo del centro. Yo sé que lo del centro, esto es una cosa como muy... A ver, cuando yo digo que el centro no existe, bueno, realmente es una afirmación exagerada. El centro, la izquierda y la derecha son metáforas. Tú te defines en función de dónde está el adversario. Claro, si tú consideras que, por ejemplo, ser de izquierdas significa, no sé, ser de extrema izquierda, vamos a llamar, significa nacionalizar empresas, por ejemplo, frente a eso se define la extrema derecha, o la extrema derecha, o la derecha, que dice, no, yo soy liberal en lo económico y por tanto no tiene que haber el Estado. El Estado no debería ni siquiera existir. Los liberales... La extrema derecha también defiende nacionalizar empresas. También, ¿sí? Es verdad, bueno, es verdad. Pero me refiero que las definiciones ideológicas son puras metáforas.
no responden tampoco a una realidad muy concreta. Es verdad que si tú le preguntas a la gente en una escala, las propias preguntas, como sabe todo el mundo que hace encuestas, están, digamos, anticipando parte de la respuesta. Si tú le preguntas a la gente la extrema izquierda es el 0 y la extrema derecha es el 10. Pues claro, la mayoría de la gente se posiciona en el 5, pero porque no quiere ser considerado ni de izquierda. Luego es curioso porque si tú haces un análisis un poquito más sesudo y tú hicieras una reunión de grupos y empezaras a hablar con la gente, mucha gente se da cuenta que se ha equivocado a la hora de autodefinirse en esa supuesta escala ideológica, porque está contestando a preguntas de otra manera. Con eso quiero decir digamos que hay una posición central. Bueno, nosotros lo llamamos de otra manera, no es tanto un centro ideológico como que nosotros apelamos más a la palabra centralidad, y esto es una cosa que es como una especie de debate semántico, pero no es un debate semántico, es algo que responde a decir, yo creo que hay una mayoría social en este país en estos momentos, dado lo que ha pasado en los últimos 10 años, que sí que considera que hay determinados consensos sociales en lo económico, en lo social, en lo político, en la regeneración democrática, que comparte una mayoría de las personas. ¿Eso le llamamos centro, le llamamos centralidad? No, bueno, nosotros le llamamos la centralidad, porque la centralidad no solamente es tu posicionamiento sobre las cosas, la centralidad tiene que ver también con que tú sepas o intentes o consigas imponer de alguna manera parte de las reglas del juego. Porque el problema no es solamente decir que yo soy de izquierda, de derechas o de centro. El problema es que si las reglas del juego están marcadas como estaban marcadas hasta hace un par de años, es muy difícil cambiar las cosas. De hecho, una de las cosas por las cuales yo siempre digo medio en broma que Podemos y en parte Ciudadanos también ya hemos ganado, sin que hayamos ganado nada todavía, es porque en el fondo ya hemos obligado al resto de actores políticos a hacer cosas que antes no estaban haciendo. O sea, lo de quitarse las corbatas no es una mera cuestión estética. Lo de las mangas de camisa no es una mera cuestión estética. Lo de intentar copiar en el lenguaje, lo de intentar copiar en las propuestas tampoco es una cuestión estética. Tiene que ver que tú has conseguido, bueno, marcar también tu parte de las reglas del juego, de tal manera que tú estás determinando un poco cómo lo quieres jugar, porque anteriormente nosotros siempre lo contamos de esa manera. Si tú querías irrumpir en la escena política hace 2 años, por ejemplo, si tú venías de movimientos, vamos a llamar así, de izquierdas, claro, había digamos, una escala ideológica, los partidos, estaba el PSOE, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. ¿Dónde tenías que situarte para que te hicieran caso? A la izquierda del tablero. Te tenías que ir tan a la izquierda del tablero que te caías. Porque no había forma de... Pero si tú le das la vuelta al tablero y dices, no, perdona, hay una mayoría social que opina como nosotros y tiene que ver con esto, y tú consigues imponer ese nuevo tablero, entonces las cosas pueden cambiar. Si tú te aceptas de por sí las reglas del juego que te venían dadas de los últimos 35 años, es metafísicamente imposible cambiar casi nada. Sobre todo porque el tablero se está moviendo. Claro. Tienes que ocupar el lugar en función de usted en ese momento el tablero. Yo siempre digo que Podemos, con el lenguaje, no ha supuesto una evolución, sino una involución. Y se dirá, ¿cómo una involución? Digo, sí, pues estás repitiendo lo que ya ha funcionado en el pasado. Es decir, la palabra casta ni siquiera es de Podemos, de 2 politólogos italianos que lo utilizaron para reflejar lo que estaba pasando en Italia, y fueron los primeros que utilizaron el concepto casta como tal. Podemos lo ha readaptado al contexto español. Pero las formas en las cuales se ha situado el mensaje y cómo ha penetrado mentalmente, usando como contraste esas formas metafóricas de eje conceptual, pueblo, élite, poderosos, arriba, todo eso ya existió en el Chile de Allende o existió en las primeras revoluciones del siglo XX. Es decir, lo que han hecho ha sido adaptarlo a los nuevos tiempos. Entonces, Podemos ha supuesto una evolución del lenguaje, no ha supuesto una involución, porque ha tirado hacia atrás, ha visto lo que ha funcionado y lo ha replicado, con éxito, porque muchos partidos han usado el lenguaje de Podemos y eso hay que reconocérselo. Dicho esto, yo batallo mucho también contra la imposición de conceptos que no son reales. Siempre he luchado contra esa idea de neoliberalismo. A mí lo del concepto neo me sigue pareciendo muy Matrix. Es el liberalismo de toda la vida, adaptándose a los contextos. Lo que pasa es que sabemos que el lenguaje, y ahora vamos a la parte de la España sociológica, en los últimos tiempos lo ha controlado cierta intelectualidad pues más de izquierdas. Pues no pasa absolutamente nada. Entonces ha impuesto ese marco en el neoliberalismo o el progresismo. Parece que solo si eres de izquierda eres progresista. Bueno, ¿quién está en contra del progreso? Poca gente. Entonces, ¿una persona de derechas no puede ser progresista? Perfectamente. Sin embargo, parece que progresista es únicamente un concepto de la izquierda. Han marcado ese marco. Si lo has aceptado, ahí pierdes el juego. Dicho esto,
con el tema de, bueno, es que la gente cambiaría su posicionamiento en el tablero de esa encuesta en función... España sabemos que sociológicamente es de centro-izquierda, porque en todas las elecciones lo ha venido demostrando. El votante de centro-derecha es un votante eminentemente pragmático y práctico, es decir, aceptaría a un gobernante de centro-izquierda si ese gobernante es capaz de hacer una política económica de impuestos medianamente bajos, de unos valores sociales que no alteren mucho el statu quo. Un votante de centro-derecha aceptaría ese gobernante de centro-izquierda. Mientras que el votante de centro-izquierda es un votante fundamentalmente ideológico. Es complicado que acepte un gobernante de centro-derecha. Por tanto, el que muchos partidos, y pongo de nuevo el ejemplo de Canadá, Trudeau, se definió como de centro-izquierda. A pesar de que era de centro y era liberal, se definió como de centro-izquierda. ¿Por qué? Porque sabía cómo sociológicamente se le iba a apoyar mucho más, incluso por votantes del Partido Conservador, que se hacía lo contrario. Bueno, eso entra dentro del terreno de la táctica, de la estrategia, y repito, de dónde sé ese tablero de las sensaciones. La política no son programas, no son tampoco metáforas, aunque influyen. La política son sensaciones. Y la política son impulsos y sentidos excitados. Y tú cuando vas a votar el 20D, vas a votar por sensaciones. Porque si fueras a votar por programas, el 90% de los líderes que saldrían o que han salido de la historia no hubieran salido, seguramente. Entonces, como se vota por otra serie de circunstancias, ahora mismo la revolución comunicativa que vivimos no es por la cantidad, sino por la capacidad que hemos tenido los que hemos llegado ahora y los que ya estaban para generar tableros de juego en los cuales los partidos tradicionales no se enteran, porque nunca lo han visto. Y no estoy hablando de las redes sociales ni de Internet, ¿eh? Yo soy, en ese sentido, muy ciberpesimista. O sea, Internet no cambia votos, ayuda, una plataforma, impulsa, todo está muy bien, lo defiendo, es necesario, pero de momento los votos se hacen más en la calle y en la televisión. Y hasta que eso no cambie, en el cara a cara en la televisión, que me demuestren lo contrario. Ahí se ganan las elecciones y ahí se consiguen votantes. Y me diréis, no, entonces, cosas que ahora mismo han pasado recientemente, como el 15M o la revolución árabe, de la primavera árabe y tal, ¿eso ha sido las redes sociales? No. No. Eso ha sido porque en su momento llegó la televisión y lo filmó. Y si no lo llega a filmar, no se expande por el mundo. Y lo del 15M es porque estuvo ahí, salió en portada todos los días de los medios impresos. Y si no están los medios impresos tradicionales, no se ve. Y si no va a la televisión y filma esas concentraciones, no se ve. Con lo cual, también esto, aunque esté cambiando, hay cierta resistencia a ahondar en esa plataforma. Por tanto, insisto, ha surgido una nueva idea, que no es Podemos, sino que es el centro político, que no la centralidad. Por eso Podemos, y a mí, esto es una visión personal, creo que en la trayectoria de ser un partido que estaba aquí a bajar en intención de voto, es por esa indefinición en me voy al centro, me modero, sigo en mi idea tradicional original por donde yo empecé. ¿Es suficiente eso para gobernar? No, es suficiente para entrar en el Parlamento. Pero yo quiero gobernar, pues me voy al centro, ya, pero ya con eso pierdo votantes. Al final todo el mundo quiere el centro. Qué casualidad, no existe. No lo quiere nadie, es un invento, es una quimera, es una metáfora, pero todos quieren el centro. El PSOE para gobernar, el PP para gobernar, y ahora Podemos, que se consideran socialdemócratas. Bueno. Muchas cosas. Es decir, aceptamos Barco, Podemos socialdemócrata, que no pasa nada, pero ¿por qué? Porque saben que es ahí, justamente ahí, donde se decide quién puede gobernar. Entonces, bueno, pues no será tan feo ni tan raro cuando todos lo quieren, ¿eh? Yo creo que también Podemos ha habido un pequeño problema, que es el del pragmatismo de Pablo Iglesias, que yo creo que es un líder eminentemente pragmático, que un poco ha entrado en conflicto con el aún virgen idealismo de gente como Monedero. Y eso ahí también, eso les ha hecho bajar un poco. Pragmático es más Íñigo, que te lo puede confirmar él. Es más pragmático para mí Íñigo que Pablo. Pero eso se lo dijo. Bueno, yo no voy a entrar en los temas de para mí, pero es una opinión personal. No, fíjate, yo quería volver a una cosa que fíjate, me estaba acordando ahora de un ejemplo que a veces ponemos. Y con eso ya yo no hablo más con lo que pregunte, No, pues tener más preguntas. Sí. Una cosilla conversatorio. Pues un conversatorio. Fijaos, cuando le preguntaban a Margaret Thatcher que cuál era el asunto del cual se sentía más orgullosa, que a lo largo de su gestión, ¿sabéis qué contestó? Esto es una entrevista que le hicieron años después de dejar el cargo de primera ministra en el Reino Unido. Lo que se sentía más orgullosa era de Tony Blair,
quiero decirlo, ¿por qué? Porque había conseguido que el laborismo abandonara sus principios y sus planteamientos más clásicos, y para volver al gobierno tuvieron que parecerse a ella. De hecho, se sentía orgullosa por eso. ¿Por qué? Porque había impuesto un marco, que es lo que estábamos hablando antes. Es decir, había conseguido incluso dotar de nuevo significado a palabras que tradicionalmente significaban otra cosa, a ideas que significaban otra cosa. Lo digo como un ejemplo de, por ejemplo, lo que ha conseguido por ejemplo, yo siempre he sido bastante crítico con el uso que se ha hecho de palabras como liberalismo, libertad, justicia, etcétera, etcétera, porque todas esas palabras, dependiendo quién consiga dotarles de significado, significarán una cosa o significarán otra. Y la historia del siglo XX lo demuestra. Correcto. Por tanto, no digo que todo tiene que ver con una especie de maquiavelismo mental de todo el mundo, no, pero tiene que ver con todo esto, porque las palabras significan cosas, depende, hasta la palabra centro. Sí, no. Claro, sí. decía, hasta la palabra centro... Estoy de acuerdo, puede pero igual que la definición izquierda-derecha es una cosa accidental, por la Asamblea Nacional Francesa. La tercera vía que inventa Giddens en el laborismo no es accidental, es pensado. Es decir, ya estamos hartos de elegir entre dos formas de ver la vida. Pues, oye, si vamos por aquí, si vamos por este carril, pues oye, eso supuso una revolución. A Margaret Thatcher le gustó porque el laborismo se dejó de esa izquierda sindical, revolucionaria, tradicional británica, y se moderó un poco, sin llegar a ser derecha, se moderó un poco. Entonces, por eso lo celebró. Pero esa moderación, que no deja de ser el centro de eso, moderación, equilibrio, luego se ha replicado en otros países, con lo cual, eso sí que no es circunstancias, es pensado. Pero luego a la gente hay que explicar, porque, por ejemplo, hay cosas que en ese contexto de lo que es el centro, hay cosas que a mí nunca me han casado. Por ejemplo, se habla de estado de bienestar. Se habla de los grandes hitos de de Europa occidental, ¿no? De la educación y sanidad y servicios sociales públicos, universales y gratuitos. Y eso muchas veces se contrapone por ejemplo... Habría que acotar qué servicios sociales. Claro, bueno, pero me refiero, digamos, los grandes educación, por supuesto, elementos que conforman el estado de bienestar, independientemente de eso. Y entonces eso dice, bueno, ¿eso es compatible, por ejemplo, con bajar impuestos? La respuesta es no. No es compatible. Y es fácil de entender, pero no es una cuestión de decir, por ejemplo, en España, si tú le preguntas a la gente, ¿pagamos muchos impuestos? ¿Sí o no? Cualquier estadística que tú veas en términos de recaudación respecto al PIB, etcétera, etcétera, verás que no somos uno de los países que más impuestos pagan de Europa, ni muchísimo menos. Creo que estamos en el 30 y tanto % del PIB, una cosa así, muy por detrás de la inmensa mayoría de los países de Europa, de la Unión Europea. ¿Y eso significa que podemos hacer más? Sí, claro, lo que no podemos hacer es subir los impuestos, por ejemplo, a la inmensa mayoría, ni de los trabajadores ni de las clases medias. El problema que tenemos es un problema de fraude fiscal enorme en las grandes empresas y en las grandes fortunas, que hacen que, según cálculos, que hay muchos cálculos por ahí, decenas de miles de millones al año se dejan de recaudar. Por tanto, ¿se puede tener un estado de bienestar como los de los países escandinavos, que es, digamos, como el espejo en el que todo el mundo se quiere mirar, con impuestos como en Estados Unidos? La respuesta es no. La respuesta es que no. Tú tienes que decidir como sociedad qué tipo de sociedad quieres. La sociedad y los ciudadanos lo deciden. Pero no se pueden tener el modelo de estado de bienestar que tiene Noruega, Suecia y Dinamarca con el sistema impositivo de los Estados Unidos. Me alegra ese viaje de Podemos a parecerse más hacia la monarquía sueca que hacia Bolivia. Ese viaje mola más. Ahora queremos ser como la monarquía sueca y no como Bolivia o Venezuela, eso está bien. Pero, dicho esto, yo lo veo perfectamente compatible. Yo no sé vosotros. Si dices el gasto público, a ver, en eso coincidimos. Si hay grandes fortunas que de forma fraudulenta su patrimonio lo tienen fuera, no tributan, se le hace una amnistía para que perdonen miles de millones, con esos miles de millones pues se podría pagar una sanidad y una educación perfectas. Y puedo bajar impuestos a la clase media. Ya te estoy hablando de una compatibilidad. Lucha contra el fraude fiscal, recupera esos millones, aumentas la inversión en sanidad y educación, que ahí no importa que haya déficit, porque la sanidad no está para dar beneficios, sino para ofrecer servicios, y la educación no está para dar beneficios, sino para ofrecer servicios. Ahí toda la inversión que quieras, además, en un porcentaje mayor incluso, acercándonos a la OCDE, quitándole al fraude fiscal. ¿Cómo lo quito también? De empresas públicas que no sirven para nada, empresas donde colocan a los amigos.
De ahí quito también otros cientos de millones y lo invierto en la educación. Y mientras tanto bajo impuestos a la clase media. Perfectamente compatible. El problema es cuando ya entramos en la ideología y no en el pragmatismo. Y ya digo, no es compatible, porque claro, es que dentro de nuestra ideología el subir impuestos hay que mantener al Estado. Bueno, es que cuando el Estado llega hasta aquí, a lo mejor lo que es inservible es el propio Estado, por capacidad, por ni siquiera eficacia, porque deja de ser eficaz cuando el Estado es un Estado totalizador, no totalitario, totalizador. Bueno, pues yo creo, punto de vista personal, que es perfectamente compatible tener un estado del bienestar fuerte con dos pilares esenciales, sanidad y educación, que yo creo que la sanidad en España estamos bastante orgullosos de ella, a pesar de todo lo que ha pasado últimamente, pero seguimos estando orgullosos de la sanidad española. La educación no. La educación no, y de hecho es el cambio, pero se puede invertir, se debe invertir, y decir, no, pero es que si queremos invertir ahí mucho dinero hay que subir impuestos a la gente. Niego la mayor. Se puede conseguir dinero cogiendo a esas personas que han defraudado, que se la han llevado y que le has hecho una amnistía para solo recaudar. ¿Cuánto recaudó de esa amnistía? Una mínima parte. Es decir, cuando ese dinero entre, cuando se quiten empresas públicas, se supriman diputaciones y hagamos las cuentas, dirán, ahí va, pues este dinero a la sanidad y a la educación y puedo bajar impuestos a las clases medias. Eso no solo se ha estudiado, sino que se ha hecho. Tanto que dice Ciudadanos, sois los de la hoja de Excel. Sí, pues mira, se ha hecho con una hoja de Excel, hecho, pues mira, esto cuadra. Ahí va, pues es que esto ha cuadrado en Dinamarca, ahí va, que esto ha cuadrado en Finlandia, es que esto ha cuadrado en Suecia. Pues eso que dices tú de parecernos ahí es porque han cuadrado perfectamente eso. Y en Suecia, en Noruega y en Dinamarca creo que creen en el libre mercado y tienen un estado del bienestar fuerte, perfectamente compatible. Yo firmo, si Ciudadanos apuesta por el modelo de Dinamarca, lo firmo ahora mismo. Es decir, yo no creo... O sea, Sí, yo, somos honestamente no es que quiera... Y Finlandia, el modelo educativo finlandés. Sí, también. bueno, sobre el modelo educativo finlandés yo lo conozco un poco y, bueno, tendríamos mucho que hablar. Es verdad que es una referencia en algunas cosas. Pero hay que darle autoridad a los profesores. Claro. Bueno, sí, por supuesto. No es un problema de autoridad de profesores, es un problema también. Es un problema de lo que ha considerado históricamente la educación, cómo se ha considerado la educación en este país. El modelo sanitario, por ejemplo, español, es un modelo que, curiosamente, es de los más baratos del mundo en términos de gasto por habitante y por persona que es atendida en el Servicio Nacional de Salud, y sin embargo es uno de los sistemas sanitarios no solamente mejor considerado en términos de calidad por parte de los usuarios, sino también más eficiente, es decir, es el que mejor gasta históricamente. ¿Y por qué no ocurre eso tanto con el modelo educativo? Bueno, esto tiene que ver no solamente con el tema de la educación en sí, tiene que ver también con las prioridades de un país. Si la prioridad de un país es, como ha ocurrido en los últimos 15 años, desarrollar burbujas inmobiliarias en el que la gente lo que quería era ganar dinero lo más rápidamente posible, pues para eso no es necesario ni tener una carrera, ni tener siquiera estudios al respecto. Es decir, esto ha ocurrido... Pero eso es voluntad política. Sí, no, pero me refiero a que tiene que ver también mucho también con determinada cultura dominante en términos sociales. Porque todos conocíamos a gente que por ejemplo, abandonaba los estudios porque cobraba más que su profesor trabajando en una obra, aunque tuviera 18 años, que quedándose a estudiar, con lo cual no tenía ningún incentivo desde ese punto de vista, ¿no? Desde esos principios y valores para seguir estudiando, para decir, en el mejor de los casos voy a acabar como mi profesor y ahora con 18 o 20 años trabajo en una obra y gano más que mi profesor, ¿no? Es decir, que tenía que ver también un poco con un planteamiento de cuáles son los principios y valores sociales dominantes, y luego hay, digamos, determinados elementos del sistema educativo que sí que funcionan mal. Uno de ellos tiene que ver con la figura del profesor, pero no tanto en términos de autoridad, sino de formación, claro, en Finlandia, por ejemplo, cualquiera no puede ser profesor. De hecho, los que son profesores son los mejores alumnos de cada promoción de las universidades. Cualquiera no puede ser profesor. Y aquí, por ejemplo, el modelo esto tiene que ver también mucho con la historia de este país, de lo que pasó en los últimos 50 o 60 años, es decir, la figura del profesor denigrada históricamente, primero en términos de la guerra civil española y después un profesor que es visto como un mero adiestrador en el espíritu nacional y que acaba, digamos, dejándose llevar por la pendiente de lo que ha sido la evolución mala, la parte mala de este país. Yo creo que la figura del profesor está muy denigrada en este país, a diferencia de otros países donde la educación es buena.
Pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver también con lo que la sociedad espera de la educación. Si la sociedad espera de la educación algo que no se lo va a dar, y tiene que ver también con formación no solamente de habilidades prácticas para ser un gran empleado, que es como mucha gente también entiende la educación. Es decir, una parte de la educación, claro, que tiene que ver con la productividad futura del país, tiene que ver con la mejora de la situación económica, pero la gente no debe ir solamente a un colegio o a una universidad a formarse técnicamente o en materias, tiene que formarse también en principios y valores democráticos. ¿Estás de acuerdo con el famoso lema fuera empresas de la universidad? Estoy de acuerdo, fuera de empresa bueno, no sé quién decía ese lema. No. La Universidad Española todos los días. No, pero me refiero yo no estoy ni a favor ni en contra. Es decir, yo creo que las empresas españolas y las universidades españolas han vivido de espaldas durante los últimos 30 años. Eso es verdad. Y eso es incomprensible. Otra cosa es que haya gente que considere que las universidades tienen que funcionar como empresas, que es otra cosa distinta. Las universidades y las empresas históricamente han vivido de espaldas y deberían vivir de una manera mucho más coordinada. Pero es verdad que hay espacios de lo que es la formación que no tiene que ver solo con aprendizaje de habilidades y de técnicas, tiene que ver también con aprendizajes y formación colectiva en torno a valores sociales, a valores políticos, valores democráticos, y que son también muy importantes. Sí, pero es verdad que en este país se ha enseñado, primero se ha obligado a estudiar, y permitirme que desarrolle esto un poco. Digo, se ha obligado a estudiar que por narices tenía que ir a la universidad, y se ha dejado de lado otros conceptos formativos que en Europa han funcionado muy bien, de formación profesional, etc. Eso, punto número 1. 2, se ha creado una demanda que la oferta no era capaz de aglutinar. Es decir, se ha sacado cada año más universitarios únicamente por sacarlos cuando el mercado era incapaz de acogerlos. Al mismo tiempo, no se ha enseñado a muchos de ellos a pensar y evaluar qué es lo que estaban estudiando, sino que estudiaban o bien por tradición, o bien por salidas laborales, o bien por otro tipo de circunstancias. La educación española está no en metástasis, pero está enferma. Está enferma, estamos al final de los informes, somos la peor sociedad desde el punto de vista del lector, desde el punto de vista de conocimientos, desde el punto de vista de idiomas. La educación en España está enferma. Y lo primero para cambiar las cosas es reconocer y diagnosticarlo. ¿Y dónde ha sufrido esa enfermedad? En una trayectoria en la cual también muchos profesores han contribuido a ello. En jerarquizar una educación, una universidad, en resistirse a esos cambios, a que ciertas habilidades imperen. Bueno, pues al final todos tenemos culpa. Yo decía lo del lema de fuera empresa de la universidad, porque yo he tenido estos debates muchas veces en la universidad. De donde yo vengo, por ejemplo, que es la Carlos III, ¿no? Y yo le decía, yo digo, bueno, ¿dónde pretendéis trabajar cuando terminéis vuestros estudios? Si no es en una empresa, ¿en la universidad? ¿Solo en la universidad? Si mañana queréis hacer algunas prácticas, tú que quieres ser abogado en algún despacho, ¿eso no es una empresa? Entonces, yo creo que, perdona que te corte, sí, creo que a día de hoy, yo vengo de la Universidad de Juan Carlos y no es para nada así. Tengo compañeros de la Carlos III y no funciona así. La Complutense, pues a lo mejor tiene otro ritmo, pero ahora sí que están las empresas dentro de las universidades. Sí, no digo que no esté, digo que ese lema se escucha mucho todavía por ciertos grupúsculos, evidentemente, como puedes comprender, con los que yo no me siento muy identificado, pero yo que se escucha todavía, yo creo que es un proceso, eso no se escucha en muchos otros países, en sus universidades. Se puede estar a favor o en contra de cierto concepto de la educación, pero sí se ha interiorizado que las empresas es una salida perfectamente viable y que tiene que haber un acompañamiento dentro de la propia universidad para que haya ese desarrollo. Lo que no es un debate fuera de España, en España es constante un debate, porque se dice que se quiere privatizar la educación, que se quiere ir... Vamos a alejarnos de ideologías, vamos a... ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar la calidad educativa del alumno? Y a partir de ahí es, ¿en qué se puede formar esa persona? No solo ya a memorizar, sino también a pensar. No solo en ciertos componentes, sino en habilidades también más transversales. Y tercero, que no estudie porque crea que hay una oferta que es ficticia. Porque al final sacamos al mercado 20.000 cuando hay una oferta de 500. Entonces, estamos hablando de gente muy competente, muy formada, en trabajos que no son dignos de esa formación. Y es porque le hemos equivocado en la procedencia, creyendo que con eso iban a encontrar un trabajo.
también esto está vinculado al sistema del mercado de trabajo, evidentemente. No, en eso estoy totalmente de Claro, acuerdo. está todo muy vinculado. Pero vámonos a los orígenes. ¿Queremos un modelo a la norteamericana, a la finlandesa, a la francesa? ¿Seguimos con el modelo actual? Eso, lo bueno que tienen estos partidos es que vamos a obligar a los dos grandes partidos a que digan, se acabó de que cada vez que llegáis vosotros al gobierno pongáis vuestra ley educativa y fuera. No, esto era por consenso. Eso va a ser ahora mismo obligatorio. Hasta ahora solo ha habido una ley. Cuando digo una ley, bueno, quitando la 11 del señor Wert, solo ha habido una ley, que ha sido la ley del Partido Socialista. Todas las leyes han sido del Partido Socialista, porque la LOU de Aznar no entró en vigor. Llegó Zapatero y la quitó al día siguiente de gobernar. Entonces, quitando esta última de la 11, durante la democracia solo hay un tipo de leyes que han sido la del Partido Socialista. Pero es que cuando llega el PP amenaza con cambiarla. Pero es que ahora Pedro Sánchez dice que va a quitarla en cuanto llegue al gobierno, si llega. La del PP. Entonces, esto es un cachondeo. O sea, no puede haber una ley cada 4 años porque pasa lo que está pasando. A partir de ahí, si cambiamos esa raíz, si formamos a las futuras generaciones no a adoctrinarlos, sino a pensar, a evaluar, a contrastar, a que sepan idiomas, a que sepan comunicar. ¿Por qué la oratoria es una asignatura troncal y transversal en todas las educaciones, todos los sistemas educativos del mundo desarrollado, anglosajón, francés, alemán, y en España no? ¿Por qué no se enseña a la gente a que sepa contar, a que sepa explicar las cosas, para que luego no solo sea política, sino también comunicación política? ¿Por qué no se enseñan idiomas? Al final no es también el desarrollo de un país, pero también es la voluntad política. Si lo implantas, ya está. La gente lo tiene que estudiar. Ahora, ¿por qué no lo implantas? Es otro debate. A ver, vamos a cambiar de rubro. No, para nada. Lo que digo es que por el tiempo, ya sé que comenzamos tarde y tal, pero bueno... Es que han preguntado poco y esto es un conversatorio. Sí. Es que claro, es un conversatorio. esto da... Bueno, Pero que pregunten si pero quieres. bueno, nada, en principio, pues muchas gracias. ¿Ibas a decir algo, Agustín? Sí. Yo solo estoy de acuerdo con algunas cosas que ha planteado Fran respecto a la educación. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, lo digo para señalar lo que no estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que la educación tenga que atender a las demandas del mercado, tiene que atender a las demandas de la sociedad. Son dos cosas distintas. Sí. Yo he dicho la demanda del mercado. Sí, se utiliza mucho la palabra mercado. Pero, bueno, pero no he dicho eso, no. Sí, no, pero me refiero, sí, bueno, quiero decir, ha tenido... Entonces sí es que es peligroso porque las empresas determinarán que se estudie y que no. Claro, dicho, pues eso, bueno, si no lo has que hay dicho, que observar. Si no lo has dicho así, yo puntualizo. Yo creo que es una cosa distinta. Yo creo que es una cosa distinta porque por esa regla de 3, por ejemplo, ¿quién iba a estudiar filosofía en este país? Por ejemplo, o sea, Nadie. no. Nadie va a estudiar filosofía porque básicamente la única salida laboral que puede tener un filósofo pues es ser profesor de se están resistiendo a la broma, ¿eh? Claro. Con lo de la filosofía se están resistiendo a la broma. Bueno, el otro día. pero puede ser o puede ser profesor universitario o muy pocas, digamos, no hay muchas empresas que contraten a un filósofo ni hay muchas posibilidades de autoempleo para un filósofo. Me refiero, he puesto un ejemplo como muy concreto, pero hay un montón de estudios que directamente, digamos, no hay demanda de mercado en términos de que haya empresas que lo demanden. Por eso decimos que yo siempre he dicho que la universidad o la educación en realidad tiene que tener en cuenta las demandas sociales. Y es verdad que una sociedad tan dinámica como la que vimos ahora, donde hay elementos como la globalización, el cambio civilizatorio al que estamos asistiendo, que va a demandar no solamente profesionales para determinados campos empresariales que lógicamente no tienen tan poco sentido, y otro de los problemas que tiene este país a este respecto es que muchas veces tampoco hay muchas empresas que, digamos, se funden o se monten para luego, poder absorber parte de estos estudiantes. Es decir, que la propia demanda no puede imponer la oferta, desde el punto de vista estrictamente de mercado, me refiero. Pero, sin embargo, hay muchas cuestiones sociales que también demanda la sociedad como tal. Hay una cantidad, por ejemplo, sobre todo en las grandes ciudades, de movimientos sociales, de ONGs, de sitios como los laboratorios estos digitales, etcétera, etcétera, donde no todo, digamos, tiene una transacción de mercado, sino que hay mucho también de juntarse y hacer cosas juntos y trabajar conjuntamente en términos de crowdsourcing, etcétera, etcétera, que eso, digamos, no hay una demanda de una empresa en concreto, pero sí que hay una demanda social de gente que sepa hacer cosas y trabajar en ese sentido. Bueno, simplemente era una puntualización. La economía del conocimiento, ¿no? Más colaborativa. Y como nos vamos hasta las 9, que pregunten, ¿no? Sí, que ¿alguna pregunta, comentario?
etcétera. Bueno, yo deseo primero felicitaros porque está súper interesante todo el debate y bueno, quería que comentáramos un poquito más, no sé si lo habéis tratado antes de que yo llegara, el tema pues de espectacularización de política, ¿no? Que estamos viviendo en estos últimos días, que a mí me está pareciendo súper interesante también, ¿no? De ver pues a Iglesias con una guitarra, ¿no? A Albert Rivera en un coche haciendo rally y a la otra en un globo. Entonces, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta dónde? A veces nos preguntamos, ¿no? Porque, bueno, como asesores políticos dentro de la comunicación, pues eso es algo que es apasionante un poco, ¿no? Porque estamos saliendo de lo que no estábamos acostumbrados, pero también es verdad que hay que preguntar hasta dónde, ¿no? Es como que, digamos, ¿hasta dónde van a llegar, no? O sea, igual uno va a llegar en calzoncillos un día para intentar llamar la atención, o que hasta dónde pretendemos, y vosotros como consultores, ¿cómo estáis engranando pues esta versión de, bueno, pues el más cercano, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato que más va a llegar a los ciudadanos? No sé cómo lo estáis abordando. Ten en cuenta que muchas veces el consultor propone y sugiere, pero el que decide al final es el político. Ya. Particularmente, te voy a hablar como ciudadano. Yo ya estoy cansado de conocer el lado íntimo de los políticos. O sea, cuando digo cansado es, a mí me importa que resuelvan mis problemas, gobiernes, gestiones, intente pagar lo menos impuestos posibles, los impuestos que haya que pagar para mejorar la vida de las personas que no tienen la suerte que han tenido otros, que mereces una buena educación, una buena sanidad, y ya si luego te haces el zumo de naranja, es que me da igual, lo que haces en tu casa, me da igual si conduces con la izquierda o con la derecha, es que me da igual. Yo se está abusando un poco, ¿no? No, se lleva abusando mucho tiempo, pero es que no sé quién abrió la veda, es que realmente eso de vamos a intentar acercar al político a la gente, pues se puede acercar de muchas formas. Entonces, yo ese formato actual, ese formato Calleja, Bertín Osborne, yo no lo termino de ver. No, yo no lo termino, o sea, particularmente, vuelvo a decir, y opino ya de lo profesional, no lo termino de ver porque dudo mucho que eso dé votos realmente. Es más, lo que te lo pueden es quitar. Porque el otro día hubo un debate en una universidad y Pedro Sánchez a la misma hora, bueno, la noche de antes estaba pues exprimiéndole un zumo a Bertín Osborne. Bueno, pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Prefiero estar hablando con los estudiantes, ¿no? Eso sí es que yo te conozca. Oye, y tú realmente cuando terminas de hacer la campaña, ¿qué es lo que haces? ¿Te vas? Pero que te lo pregunte un estudiante o que te lo pregunte una persona cara a cara. Ahora, que tú vayas a un formato en el que está todo editado, en el que está todo preparado, está todo guionizado y te diga el presentador, bueno, y ahora que terminas la campaña, ¿qué haces? Una pregunta que ya te sabes que te va a hacer. Pues eso no es acercar al político a la gente, a mi modo de ver. Eso es espectacularizar, eso es sobreactuar. O sea, el político tiene que actuar. Yo defiendo que actúe. ¿Qué significa actuar? Actuar significa interpretar el mensaje. Significa escenificar el mensaje, vivir el mensaje. El político tiene que tener un puntito de actor, porque tiene que interpretarlo, tiene que tener un puntito de filósofo para buscar la verdad y un puntito de poeta para buscar la belleza. Pero cuando sobreactúas, es decir, cuando intentas interpretar un personaje que excede a la persona, ya dejas de ser creíble. Entonces es, ¿tú te has montado en un coche de rallies? Yo también. Pues no. Por eso a mí, y os digo, fijaros, de aquí, a mí el que mejor me está pareciendo es Rajoy. Que se dedica a gobernar. No, lo digo de verdad. Es que no salta. Es que yo no quiero ver a mi presidente así. Es que no quiero ver a mi presidente subido en un globo. Digo, usted, ¿y usted por qué no gobierna? Y se dedica a gobernar y en vez de estar subido a un globo. ¿Me entendéis o no? El otro día en Carrusel Deportivo, no, en Carrusel Deportivo. La COPE. La COPE. Igual, o sea. Pero fíjate, eso, a la misma gente que eso lo criticó, 2 semanas antes, la misma cadena de televisión dijo: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue al campo de los Chicago Bulls y fijaros ahí con qué naturalidad. O sea, al presidente de Estados Unidos le aplaudimos que vaya a los espectáculos deportivos, aplauda, se ponga su dedito gigante a animar a su equipo de baloncesto o al partido de béisbol. Porque Obama es un crack de la comunicación. Aquí ya no se ve tanto. A Rajoy lo que se le critica es que no vaya a los debates y vaya a un espectáculo deportivo. Pero no porque vaya a un sitio a comentarlo, eso me parece natural y normal. Lo que sí veo en relación con lo que decía Jenny es, basta, o sea, y lo siguiente que va a ser, pues eso es una hora en la cama con no sé quién. Oye, es como, decías, no, es que esto va a ser lo siguiente ya. No, pero decía antes que lo siguiente va a ser que aparezcan en calzoncillos. Bueno, Albert Rivera ha salido en el cartel de campaña sin calzoncillos.
O sea, Una vez y no más, Alberto, más. Eso fue hace años. Había Yo creo- que hacer ruido. A mí me parece que, o sea, estoy de acuerdo contigo en el que el exceso en este sentido, pero yo no creo que tenga que ver tanto, yo creo que tiene que ver en el fondo con un fenómeno que a mí me parece interesante siempre y cuando permanezcan unos límites, y es que la sociedad española lo que ha sufrido es un proceso de repolitización muy importante en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que hemos pasado de que la política no interesaba mucho porque estaba como todo el pescado vendido, la sensación de que estaba todo el pescado vendido, a de repente comenzar programas que teóricamente tampoco fueron diseñados, programas de televisión estoy pensando, estaban diseñados para, digamos, incorporar ni información ni debates políticos, y de repente se dan cuenta que hay una especie como de demanda social en ese sentido, ¿no? Quiero decir, los programas que aparecen los sábados por la noche, etcétera, etcétera, originalmente no estaban pensados para ser, digamos, fórmulas de debate político, y se han convertido en debates, bueno, políticos donde hay elementos, bueno, de espectáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Que también tiene que ver con la propia evolución social. Vosotros sois un poco jóvenes, pero yo recuerdo haber visto algún debate de esos que ponían cuando era pequeñito yo en La Clave, un programa de esto de televisión, que si os los ponéis ahora... Roncáis. Pero eran fantásticos. Sí, no, si yo no digo roncáis. Por cierto, el fenómeno, digamos, de saber las intimidades de los políticos no es nuevo. Lo que ha cambiado ahora es que la facilidad de acceso, hay múltiples canales de televisión, tenemos YouTube, redes sociales digitales, etcétera. Hace 30 años las revistas del corazón también se interesaban por los detalles, digamos, a lo que se podía acceder en ese momento. Evidentemente la capacidad de impacto y de penetración del público era distinto, pero hace 30 años las revistas del corazón publicaban reportajes también sobre las familias de los políticos, sus hijos, lo que les gustaba, lo que desayunaban, etcétera, etcétera. Evidentemente me vais a decir, no es lo mismo que verlo en directo, claro, pero lo que ha cambiado es el formato, lo que ha cambiado son los canales, que ahora tenemos muchos más canales, no solo de televisión, sino canales en términos de comunicación, tenemos muchos más formatos, tenemos una capacidad de que sean los propios partidos y los propios políticos los que presenten a sus votantes o a su gente vídeos de todo tipo, etcétera. Lo que se ha multiplicado por mí son estamos en formatos de multicanalidad que hacen que todo se multiplique por 1000. Pero yo no creo que sea tanto, yo creo que hay unos límites que yo creo que jamás se van a, por parte de un político que mínimamente quiera aparecer serio, puede a veces rozar, digamos, líneas rojas, pero nunca se van a traspasar. Y yo creo que no, más allá de lo que se está produciendo, no creo que vayamos a verlo. Pero a mí lo que me interesa más de este fenómeno es que haya 2 millones o 3 millones de personas enganchadas un sábado por la noche a las 12 de la noche viendo una tertulia política que, bueno, que alguien puede decir no son tertulias políticas como deberían ser, hay una parte espectáculo, no tienen tanta profundidad, son muy superficiales, etcétera, todo lo que queráis, pero hay 2 o 3, a mí si hace 10 años me dice alguien que hay 2 millones de personas un sábado por la noche en España, que no, los sábados por la noche en España no son como los sábados por la noche en otros países, viendo un debate de televisión sobre política, no me lo hubiera creído. De hecho, como ampliación, yo empecé a entender que la política se estaba vulgarizando precisamente cuando empecé a salir en la sexta noche. Porque llegó un momento en que no entendía ese grado de coloquialismo vulgar que había en muchos comentarios de la gente. Es decir, esa tertulia no se ha hecho para ahondar en el pensamiento, para buscar el contraste, para que la gente vea las diferentes formas de gobernar un país. Se ha hecho para hacer ruido, se ha hecho para buscar bronca, y está para eso. Entonces, yo creo que al final también a la gente hay que cambiarle el paradigma de las cosas. En esta era de la telecracia, en la que vivimos, en la que la televisión lo manda todo, pero la televisión puede ser un canal de televisión o puede ser propio YouTube. Ahí puedes subir cosas, perfectamente lo difundes. Creo que hay que volver a elevar el nivel de la política. Os hago una pregunta. ¿De verdad que vosotros vais a votar el 20 de diciembre porque un tío se ha subido a un coche a hacer rally, se ha hecho un zumo de naranja o se ha subido a un globo? Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Pero yo creo que también pasa un poco por, como se mencionaba antes, bueno, ahora se espectacularización. Exacto, porque los canales se han multiplicado. Pero sí que es cierto que yo creo que el querer conocer un poco los detalles de la vida personal de cada uno de los candidatos pasa por un interés de los votantes de saber qué cualidades tiene esa persona para ver si alguna de sus cualidades en su vida diaria, que obviamente no pasa por hacer un zumo,
lo acerca en algo a mí, yo me identifico un poco con él, sé lo que hace en su vida diaria y qué puede aplicar al gobierno. Identificación. Porque, y bueno, te acerca un poco. Lo que no quiere decir, desde luego, que subirse a un globo vaya a darte ningún dato sobre la... Pero lo puedes hacer de la forma que ha hecho, por ejemplo, Macri en Argentina. ¿Sabes lo que ha hecho Macri en Argentina? Sí. Se ha ido durante 4 meses, casa por casa, no casa por casa de toda Argentina, pero a hablar con las familias de forma privada, sin televisión. Entonces, esa gente le contaba, entonces ahí sí le contaba intimidades y le contaba cosas personales. Pero no se iba a la televisión y decía, venga, que quiero parecer cercano, preguntarme cosas íntimas y personales. No, se iba casa por casa, le hacían un recorrido y ya está. Y se dejó el espectáculo. Y si os dais cuenta, los políticos que van a la televisión y hacen esas cosas, generalmente son los políticos que ya están en gobierno. En campaña, en muy pocos países, en muy pocas elecciones, se le ve ese grado, no voy a decir friquismo, porque en algunos casos no es friquismo, pero ese exceso de autenticidad en campaña en muy pocos países se ha visto. Voy a coger 2, Italia y España, pero porque, en fin, es que en vez de parecernos a otro lado, estamos pareciendo cada vez más a Italia. En fin, y amo mucho Italia, pero en algunas cosas no hay que parecernos a ellos. Pero si os dais cuenta, todo eso de la guitarra, el espectáculo, el parecer, el ir al programa de Oprah Winfrey y tal, eso es cuando ya estás gobernando. Y entonces te dicen, mira, pues la cara oculta del presidente. Sí, ahora, ¿a qué eso no lo haces en campaña, cachondo? Pues claro, hay que tener cuidado porque vulgarizamos tanto la política que creemos que todo es un plató de Sálvame, y no. Y así no concienciamos ni decimos que hay que subir el nivel educativo cuando yo soy el primero que no me lo tomo en serio. Ni yo que hay que tomarse en serio la política cuando prefiero ir al plató de la sexta noche a gritar, a buscar ruido, a que me dejen hablar 2 veces, que explicar a la gente en otro tipo de formatos lo que voy a contar. Yo creo que la clave no va a volver como espacio, porque era un espacio donde se debatía realmente de política. Y lo veían pues 4. Bueno, en aquel momento no lo veían 4, pero hoy lo verían 4. Y lo pondrían en la 2 a las 3 de la mañana, seguramente. Pero haría mucha falta en un país como este un programa así, para que volvamos de nuevo a lo que debería ser, porque si no, no hay congruencia. Entonces, cuidado con la telecracia, cuidado con la democracia, de que ahora todo es lo que dicen las encuestas. Yo desconfío mucho de las encuestas y dirán, no, además, esto lo veréis siempre, y soy muy amigo de muchos de los que hacen sondeos, te dirán que no, pero es que acertamos siempre. No, esto es como en las elecciones, todos los partidos ganan. No aciertan siempre. Se aproximan porque tienen una metodología, pero ¿sabéis lo que yo estoy haciendo? Estoy cogiendo a todos los que están haciendo encuestas, las estoy anotando y las tengo en un archivo. Y la voy a sacar el 21 de diciembre. Y lo voy a colocar en Twitter. Todo esto que están diciendo, esto es fiable. No, ¿sabéis lo que es fiable? El 20 de diciembre, cuando vayáis a la urna y hagáis sensación de esta persona, ¿quién quiero que dirija mi país por esto, por esto y por esto? Esta persona, pues me da igual el zumo que se hace, si tiene la marca esta de calzoncillos o esta, si le da miedo subirse en globo o no, me da igual, quiero esto. Eso es lo que manda. Y lo dice alguien que en Cataluña la encuesta más optimista le daba a Ciudadanos 18. La más optimista, 25. Entonces, al final es la gente la que va a votar la verdadera y real encuesta. Y con eso termino. Por si queréis hacer una pregunta más, sois los primeros que tenéis que ser críticos con eso. Yo soy muy crítico incluso en mi entorno cuando defienden ese tipo de programas. Al final es lo de que es huevo o la gallina, oferta o la demanda. Yo estoy seguro de que si la gente no si en este país no tiene audiencia en las televisiones privadas una cosa, la quitan. Pues ese es el aviso que hay que darle a los programas. Dejo de verte y a lo mejor te empiezas a dar cuenta de que ese tipo de formato lo único que está creando es mentes embrutecidas, mentes de seguidistas, mentes que posicionan y que hacen una batalla en Twitter que no sirve absolutamente para nada entre buenos, malos, de derecha e izquierda, rojos y azules. Bueno, pues hay otros que prefieren un país un poquito más sensato y más cultivado al menos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, yo sí. Nos importa es que habéis mencionado la campaña de Macri en Argentina. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar un poco antes de las elecciones dentro del búnker. Y es impresionante la campaña de Macri, la forma de trabajar además. Y bueno, me gustaría saber cuál es vuestro análisis, si conocéis un poco de esa campaña, ese caso concreto, porque, bueno... De un candidato que tenía antes de las elecciones un porcentaje de apoyo del 13%. No lo querían ni sus votantes. Es decir, empresario, un lenguaje clasista, un lenguaje...
pues el típico multimillonario, entonces frente al hombre del régimen, apoyado por tal, con todo el oficialismo detrás, la maquinaria comunicativa, salvo ciertos medios y tal, estaba todo en contra. ¿Qué pasó? Que uno se dedicó a hacer la política espectáculo y el otro se dedicó a vamos a ir a las casas. Le cambiaron ese registro. Es decir, a ti te ven como una persona alejada, clasista, con un lenguaje elitista y tal. Vamos a cambiar esa imagen que tienen de ti. Esa percepción que tienen de ti la vamos a cambiar. Vamos a hablar con la gente. Y se dedicó durante meses a hacer eso. Entonces la gente lo fue cambiando, fue conociendo a otro Macri. Eso es lo que a mí me llega de la gente que conozco allí, amigos que han trabajado y que me lo han contado y dicen, esto es lo que hicimos, que no hemos reinventado la rueda. O sea, lo que debería hacerse, ir a la gente, oye, que también lo hizo Obama en 2008, Lo que pasa que en este caso hubo menos trabajo de base de la gente. Es decir, mientras en la época de Obama, en la campaña de Obama, a cada persona se le iba dando una responsabilidad, una misión, de tú te vas a encargar de captar a 3 personas y le vas a contar nuestro proyecto. Y además, cuéntaselo para que ellos se lo cuenten a otros, es decir, para formar una cadena de diferentes eslabones a que han ido de forma un poquito más discreta. Pero lo han conseguido. Un país dividido, pero han conseguido ganar del 13 al 51%. O sea, y eso es un logro. Esto en España sería lo deseable. Vamos un poco hacia ello, pero hemos ido por el camino corto, que es, bueno, como ir de casa en casa muy cansado y es muy largo, mejor vamos a la tele y como todos nos ven en su casa, pues ya está, nos quitamos de... Han ido por el camino corto, pero bueno. Yo no he seguido muy de cerca, honestamente, y eso que tengo muchos amigos argentinos y me he mandado muchos mensajes con ellos, pero no he seguido de cerca la campaña, con lo cual tampoco te puedo... Me han contado versiones de todos los tipos de lo que ha pasado en Argentina, y como esto es lo que dices, cuando tienes 5 amigos argentinos obtienes 7 versiones de lo que pasa. Bueno, esto es una... Pero es verdad, eso ocurre, tío. Ha habido amigos que me han contado hasta 2, pero ¿cuál es la tuya? No, esta u otra. Bueno, yo creo, o sea, no conozco, insisto, la campaña de Macri ni la campaña de Scioli, con lo cual no sé decir. Sí me cuentan, o por lo menos me dicen que, bueno, es verdad que cuando uno gana unas elecciones, pues uno tiende, digamos, a magnificar, digamos, el resultado de su campaña. Es decir, las campañas electorales, bueno, pues cada uno, los que ganan, lógicamente, se supone que lo han hecho bien y los que pierden se supone que lo han hecho mal. A mí me habla mucho también de división en el bando, digamos, en el bando peronista. Es decir, que parte del éxito de Macri no tiene que ver tanto, que también, con haber hecho una buena campaña, sino que realmente lo que se ha producido es una división en el peronismo, que sin esa división pues es difícil que se hubiera producido la victoria de Macri, pero ya os digo, no quiero tampoco pronunciarme mucho porque no la he seguido como para pronunciarme sobre ello. Yo creo que justamente esa división existe, claro, pero si no es capitalizada de una manera eficiente, pues tampoco lleva a nada. ¿Alguien más, chicos? Yo. Bueno, quería añadir que hablando del caso de Argentina, además creo que todo surge, Macri, por el tema del descontento, lo que pasa actualmente en España, y salen partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, y me recuerda muchas anécdotas. Quiero retomar palabras como casting, quiero retomar palabras como comunicación, como política, también quiero retomar palabras como sensación. Yo sé que Podemos no es Pablo Iglesias, yo sé que Podemos no es Albert Rivera, pero ellos son los dirigentes. ¿Perdón? Podemos seguro que no es Albert. Te lo puedo confirmar. Sí, perdón. Yo sé que no son, digamos, partidos personalistas, pero ellos son los que dan la cara y son los que ponen a hablar. Yo, por ejemplo, no tengo la manera de acercarme a esos políticos, yo sí veo esos programas, es una forma, ¿no? Tonta, pero es la forma que tengo. Y me llama poderosamente la atención, y es algo que quisiera preguntar, ¿qué componentes agarra Podemos para hacer un discurso, el discurso político? ¿Por qué? Es una sensación. A veces siento que ponen en una olla porque los ricos, porque la élite, es como si agarraran odio, resentimiento, frustración, y digo, eso no es una comunicación positiva, es la sensación que tengo. Veo a Ciudadanos y digo,
todo lo negativo lo convierte como en positivo. Vamos a progresar, somos todos, España es todo, queremos educación. Y me llama poderosamente la atención cuando dicen, por ejemplo, que Podemos vienen por intelectuales, cuando esa forma de comunicar, para mi criterio, debería ser otra. Y me pregunto si Podemos sabe, a nivel social, lo que está creando. Y me pregunto si en caso de que obtenga el poder, será más severo su lenguaje. Bueno, sobre la visión que tú tienes del discurso de Podemos, lógicamente yo lo respeto, no comparto lo que tú estás diciendo, no se trata de dar una versión negativa de lo que está pasando, se trata de decir lo que está pasando. Y lo que ha pasado en este país es así. Si no cambia eso que estamos diciendo, no va a cambiar nada en el país. No lo decimos porque estemos pensando en el sentido de decir, bueno, hay gente que lo piensa y hay gente que no lo piensa. Estamos convencidos de que lo que ha pasado en los últimos 10 años, o los últimos 15 años, yo incluso me voy mucho más allá de la crisis. Y también hablo desde la perspectiva, y esto lo sabe Fran, yo tengo otra trayectoria política anterior en otro partido político y conozco perfectamente lo que están diciendo. Yo lo he vivido muy de cerca. O sea, yo sé lo que significa decir que cuando hay un conflicto siempre entre los poderosos y entre la gente más humilde, siempre se ponen del lado del poderoso. Lo he visto con mis propios ojos, no hace falta que me lo digan. Con lo cual, quiero decir que yo respondo a esa pregunta de una manera como muy personal, pero te añado. No creo que sea una cuestión de transformar, porque es verdad que hay una parte del discurso no de Pablo Iglesias, sino de los portavoces de Podemos, que se traslada así también a los medios de comunicación, pero luego hay una serie de propuestas que jamás luego se acaban trasladando. Es verdad que, bueno, lógicamente los medios son libres para hacerlo como lo consideren y yo no lo critico. Pero es verdad que se pone más el acento cuando se decía la palabra casta, cuando se decían otra serie de expresiones, y no se pone tanto el acento cuando se plantean soluciones reales. Por ejemplo, hoy estamos viendo las últimas semanas que, por ejemplo, Podemos ha propuesto una serie de políticas muy concretas, no hablando del mar y los peces y de la paz mundial, políticas muy concretas para luchar contra el terrorismo yihadista. Son propuestas concretas, podrán ser equivocadas o no. Nosotros pensamos que son propuestas concretas que van en la buena dirección. Son propuestas, no estamos criticando lo que se está haciendo exactamente, que hay una serie de cosas que a nosotros no nos gustan de lo que ha pasado en los últimos años y que explican en parte por qué tenemos un fenómeno generalizado de terrorismo yihadista por lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años, de cómo han actuado las potencias occidentales para resolver conflictos de todo tipo en Oriente Medio. Pero no voy a entrar en eso, que es Y sin embargo, se pone más el acento en otras cuestiones. Bueno, yo entiendo que hay una sensación por parte de algunas personas que tienen que ver con, es decir, se están utilizando palabras muy gruesas, se están utilizando palabras como frustración, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que por desgracia, porque yo particularmente no me siento a gusto con que sea así, por desgracia, tenemos una inmensa mayoría social que vive peor que hace 10 años. Y cuando tú tienes a 10 millones de personas en un país que debería ser, por la potencia económica que es, y tenemos a 10 millones de personas que viven o en la pobreza o rayando la línea de la pobreza, en un país que es relativamente rico. Porque si fuéramos un país relativamente pobre no habría ningún problema. Decir, oye, bueno, no había un problema, hay un problema muy severo, pero entonces está todo el mundo igual porque el país es pobre. Pero estamos hablando de un país... Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es también donde mejor conozco porque es donde yo trabajo. La Comunidad de Madrid tiene una renta per cápita de 31.000 euros al año. Y alguien dice, ¿por qué tiene que haber centenares de miles de personas que están por debajo del umbral de la pobreza en la Comunidad de Madrid? Claro, yo siento que atacan, socialmente atacan. Es distinto decir, oye, que hay mucha corrupción, ellos dos han robado, ¿sí? Claro, pero es que si tú no describes, yo entiendo que las cuestiones del lenguaje a veces, pero si tú no describes una realidad que tú quieres confrontar y que tú quieres modificar, va a ser difícil que tú lo hagas. Mirad, pasa una cosa muy sencilla. Por ejemplo, una de las razones, desde mi propio raciocinio, porque explica por qué hay muchos votantes, por ejemplo, socialistas, que ahora pueden confiar en Podemos,
no es porque a lo mejor separen mucho lo que decimos respecto a algunas cuestiones. Fran incluso nos dice, nos llamamos socialdemócrata a veces. No es porque las propuestas que hagamos sean tan distintas. Es porque la gente entiende que a lo mejor nosotros sí nos vamos a atrever a hacer determinadas cosas que ellos dicen que no lo van a hacer, porque cuando llega el momento de la verdad, cuando se están gobernando y hay un conflicto, y la política es un conflicto permanente, la política es un conflicto permanente entre intereses que todos son legítimos, pero es un conflicto de intereses permanentes, siempre van a tomar la decisión de apoyar a los poderosos frente a la mayoría. Porque los poderosos tienen muy fácil levantar un teléfono y llamar a un ministro. Es muy fácil hacer eso. 10.000 personas que tengan un problema no pueden levantar un teléfono y llamar a un ministro, pero un poderoso levanta un teléfono y además lo peor de este país es que además el ministro se pone. Y es muy probable que le haga caso a lo que le plantea. Pero yo creo que ella va más al tema más de soluciones. Es decir, el diagnóstico yo creo que Podemos y Ciudadanos lo comparten, y mucha gente. La cuestión es que pasado el proceso de indignación y de cabreo, la gente ya no quiere que le cuenten más el problema, porque ya lo sabe, la gente quiere ya soluciones. Entonces, ahí es donde yo creo que Podemos no ha sufrido la evolución pertinente. Es decir, la gente no vota ni a líderes tristes, ni a líderes cabreados, ni a líderes pesimistas. Puede abrazar durante un tiempo y compartir ese pesimismo, esa tristeza, ese cabreo y esa indignación. Durante un tiempo lo puede compartir, porque es el proceso de diagnóstico. Por si no lo has visto, yo te lo cuento. Una vez que yo ya lo sé, ahora viene el proceso de, bueno, ¿cómo salgo de esta? Y eso es, a mi modo de ver, donde Podemos todavía no ha hecho la transición y la evolución, que es donde yo creo que Ciudadanos sí ha captado más, y por eso incluso ha captado hasta cierto votante en su momento que se había sentido identificado con la indignación de Podemos, que no era precisamente ideológicamente cercana a Podemos, que ahora ha visto una alternativa más evolucionada en Ciudadanos. Es decir, bueno, el diagnóstico estamos de acuerdo, pero mientras tú sigues todavía en este discurso, yo voy a proponer una cosa un poquito más constructiva, y un poquito más positiva, y un poquito más que amplíe el abanico en el que todos nos sentamos representados, o al menos la gran parte. En ese abanico más positivo, más propositivo, mucha gente ha dicho, perfecto, o sea, ya está bien, yo con la indignación no como de la indignación, no crezco como país ni como sociedad. ¿Tú qué me ofreces esto? Esto lo veo mejor. Mientras que Podemos está todavía en la parte de pues, lo que ha dicho digo es mi análisis, ¿no? Y por eso hay mucha gente que desde un año a esta parte Podemos, esa caída en picado no la ha sabido parar, porque sigue, a mi modo de ver, en ese discurso de cabreo constante. En su máximo líder hay que verlo constantemente, parece que nos está echando una bronca cada vez que habla. Hay que pasar a decir, bueno, ¿y qué propones a cambio? El otro día hubo un debate en la universidad que fue un reflejo de lo que se vio en el debate con Jordi Évole. Una persona que estaba contra algo y otra persona que estaba a favor de algo. Cuando tú estás a favor de algo, ganas más y vendes más cuando estás en contra. A pesar de que el origen de ese diagnóstico sea similar, que en este caso no es. Entonces yo creo que va la cosa por ahí. Uno ha metido en la olla una serie de conceptos que durante un tiempo le dieron réditos, porque la gente estaba muy cansada y muy cabreada, pero llegado ese momento, gran parte de esa gente dijo, ¿y ahora qué? Venga, ya me he cabreado, ¿ahora qué? En esa hora qué, ha habido un partido que ha dicho, yo te propongo esto, y además, entre todos. Y la gente lo ha abrazado. Entonces, por eso, unos están ahora aquí, y otros que estabais aquí habéis bajado. Bueno, lo de estar o no estar no se sabe porque tú mismo has dicho antes que las encuestas no hay que creer. Vale, correcto, correcto. No, bueno, pero ya, pero entonces no lo utilicemos como argumento. El 20, es decir, yo no utilizo aquí la palabra... La percepción social. ¿No quieres encuestas? Vale, percepción sí, social. La percepción social es como... Yo esto le llamo la teoría del café con leche. Evidentemente, hasta el 20 de diciembre a las 12 de la noche... Claro. Esto no lo vamos a poder corroborar. Ya, pero si lo utilizamos como argumento, es decir, estamos donde estamos. Le voy a poner un mensaje estamos. el 20 de diciembre que se va a cagar. Bueno, el 20 de diciembre te mando un mensaje. Nos lo vamos a mandar. Yo también te pongo un mensaje. No, a ver, quiero decir, o sea, yo, por supuesto, o sea, respeto tu opinión, pero o sea, no estoy de acuerdo en una cuestión. Es decir, yo creo que es verdad que cuando tú muestras signos de enfado y cabreo, también tiene que ver a lo mejor con que realmente estás empatizando más con lo que está pasando. Es una manera también de verlo. Porque es verdad que digamos que la sonrisa permanente o el buen rollo permanente, bueno, pues a lo mejor también se puede interpretar de otra manera. Digo, no en términos de eficacia electoral. Yo estoy de acuerdo con Fran en ese sentido, que siempre es más eficaz sonreír que mostrar signos de enfado. En términos de eficacia electoral. Otra cosa será después si uno u otro, o ya veremos quién, tiene oportunidad de formar gobierno y tiene oportunidad de cambiar las cosas. Y entonces veremos dónde estamos. Y ya tenemos algunos ejemplos de cosas que pasan. No hay ningún gobierno de
de Ciudadanos y no hay ningún, bueno, no sé si hay algún ayuntamiento, yo creo que no lo Madrid, recuerdo. sí. ¿Algún En gobierno la Comunidad de Madrid, chiquito? 4. Sí, bueno, me refiero, bueno, y también tenemos, y nosotros tenemos No, gobierno, y en digamos... Andalucía, y en la Comunidad Valenciana, y en Cataluña, sí, sí. Quiero decir que veremos el momento también de si unos u otros, o ya veremos quién, forman gobierno, veremos también qué es lo que pasa, porque yo, por ejemplo, mi sensación es que una cosa es empatizar con la gente, con lo que está pasando, y otra cosa es atreverte a hacer determinadas cosas. O sea, las cosas en este país no se van a cambiar con una sonrisa. Tú puedes ganar unas elecciones con una sonrisa, pero cambiarlas no. Pero nadie lo sabe hasta que llegue el que llegue. Sí. Sí. A Obama le ayudó mucho la sonrisa, pero Sí. tampoco ninguna revolución en la historia la ha hecho el pueblo. Y Obama ha sido... Mira, Ninguna. yo Obama Ninguna. os cuento una anécdota. Yo estuve en el año 2008 en Denver, Colorado, en el estadio, cuando Obama fue elegido candidato por el Partido Demócrata. No os puedo ni contar, bueno, si lo recordáis alguno, la orgía, permitidme la expresión, de emociones que había en aquel momento en Denver. Y poco más o menos los europeos que estábamos ahí sentíamos porque decir, bueno, por fin hay un presidente en Estados Unidos que va a meterle mano a lo que queremos meterle mano. Igual que Obama, que ha sido un ejemplo en términos políticos y que en términos de lo que se llama comunicación política, etcétera, etcétera, mucha gente ha aprendido cosas por lo que pudieran hacer sus asesores, etcétera, etcétera, para mí ha sido la mayor decepción de la historia en términos políticos para mí. Porque, ¿qué es lo que suele pasar a veces? Lo que suele pasar a veces es algo que de repente desperta tanta emoción y tanta emoción, claro, para estar a la altura después en un gobierno de lo que representó esa emoción anterior, porque si tú no esperas mucho de algo, de un líder político, pues a lo mejor si no hace mucho no te decepciona mucho, te decepciona una parte. En el caso de Obama, la decepción es, en términos de cuantía o de cantidad, similar o proporcional al estado de efervescencia en el que estaba la sociedad americana y la propia sociedad europea o incluso mundial, que miraba con ojos diciendo por fin va a pasar algo en Estados Unidos, van a cambiar cosas en términos de relaciones internacionales, todavía no ha sido capaz ni de cerrar Guantánamo y le queda un año de presidencia. Sí, que iba a ir por ahí. No, pero digo como un ejemplo, que no es porque tenga nada... No, estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece como el símbolo, Guantánamo, o sea, me parece como el símbolo de decir, bueno, este hombre, si no ha podido, yo además tengo la sensación de que lo ha intentado, si no ha podido hacer esto, él... no sé quién lo va a hacer. Pero Agustín, al final el manejo de las expectativas en política es muy importante. Y le ha pasado a Podemos, por ejemplo. Hace un año Pablo Iglesias dijo: el próximo mes de diciembre Pedro Sánchez tendrá que elegir entre hacer presidente a Mariano Rajoy o hacerme a mí. Bueno, en aquel momento se podía permitir eso. No ha sabido manejar esas expectativas. Y no sé manejarlo porque para mí no ha sufrido una evolución en el discurso. Pero es que una cosa es lo que hacemos en campaña, que nos ponemos estupendo, y otra cosa es la realpolitik. Porque esas expectativas de Obama, bueno, hasta hace nada, el modelo de Podemos era Alexis Tsipras. Ahora Tsipras ya nadie habla de Tsipras. ¿Por qué? Porque ya se reúne con la troika. Porque ya va a Israel a reunirse con Netanyahu. Porque ya está haciendo política porque representa un país. Y porque no es lo mismo las soflamas que desde la oposición se hacen para ganar votos y otras, cuando yo estoy gobernando y estoy representando un país, hay que tomarse las cosas más serias. Y ninguna revolución en la historia la ha hecho el pueblo. Ninguna. Todas la han hecho las élites. Todas. La rusa, la francesa, en parte la americana, incluso las que ha habido aquí en España como conato. Siempre las élites, nunca el pueblo. Élites que se han aprovechado para derribar otras élites, pero las élites. Entonces, Podemos quiso hacer la revolución desde abajo, que el pueblo la haga. No, porque no te funciona y te ha pasado lo que te ha pasado. Que, el modo de ver, eso hablo desde el punto de vista personal y profesional, que has creado unas expectativas muy grandes que, como no han acompañado con el discurso y había el contexto en el cual la cosa ha ido cambiando, porque la gente está cabreada durante un tiempo, pero no toda la vida, pues has dicho, bueno, ¿me das algo más? No. ¿Algo más que casta? No. ¿Algo más que troika? No. ¿Algo más que tal? Pues venga, te doy otra oportunidad. Otro mes así, ya no te doy más. Entonces, Podemos era una opción de gobierno hace un año. Sinceramente ya no lo es. Bueno, puede ser llave, pero no opción. A ver, la palabra aquí, creo que tú querías decir algo hace un ratito, el chico. Solamente suscribir lo que ha hecho esta chica, pero bueno, no. Vale. Contigo y cerramos. Que... Vale, yo soy de... Sí, hay que cerrar. Vale, pertenezco a la coalición electoral Recortes Cero, ¿vale?
que está ahí moviéndose un poco, pero tiene muy pocos votos. Bien. De nuevas generaciones. Sí. Bien. En el caso, yo le he hecho, bueno, a algunos, a la sociedad no les he preguntado, yo físicamente, oye, ¿qué opinas de la política? Ay, es que estos políticos roban, mienten, no sé si subir al poder y cambiar en vez de un partido político, una coalición electoral, agrupación de electores, no sé si, en vez de, ay, no, es que estos políticos como que es algo malo, algo negativo, no sé si sería una buena idea, una mala idea. Yo es que creo que toda organización tiene que tener su jerarquía. Es ingobernable, una cosa horizontal y la propia experiencia que está muy bien y de hecho es bueno el tema de los círculos, pero luego al final o hay una jerarquía y una organización en la cual haya una, pues eso, repito, una jerarquía vertical, o es que es ingobernable. Es decir, tú no puedes hacer una democracia medida de cada uno, porque cada uno querrá un país de una forma, entonces tú le das guía a todo eso, ¿no? Tienes que hacer de una forma en la que pueda mezclar esa voluntad ciudadana con un respeto a una mayoría y al mismo tiempo una escucha a una minoría. Pero esa forma mega asamblearia y tal, es que no funciona en ningún país, repito. Entonces, salvo que se imponga. Eso ya no es una democracia. Entonces, si se impone, y en eso sí tenemos ejemplos en la historia, en el que se ha impuesto desde arriba abajo esa forma, entre comillas, asamblearia, pero impuesta con puño de hierro, entonces sí, pero ya no está traicionando el espíritu originario por el cual se había creado. Entonces, está bien que la gente participe, que opine, que se le escuche, que sea más allá de ese activismo de salón, ¿no? Que es donde se siente situado el español medio. O sea, el español medio es el que critica en el salón de su casa, le gusta criticar, le gusta que sus críticas se vean escuchados, pero cuando tiene que dar el paso siguiente, generalmente no lo da. Entonces, bueno, hay que intentar que lo dé, que se implique, y se está implicando, y lo estamos viendo. Es un contexto que nunca antes había pasado. Ahora, de ahí a que de todo eso salga, que todas las opiniones puedan formar un componente político, pues no, yo me he leído muchas propuestas que... Pensamos lo mismo. Si pensamos lo mismo y tenemos clara la misma idea, podemos salir adelante. Sí, pero cuando tienes 30 pensamientos diferentes sobre un mismo tema, ¿qué haces? ¿Cuánto más? Si todos somos en ese sentido iguales, ¿quién toma la decisión de qué se aplica? Y hay que tomarla ya. Si no hay una jerarquía, ¿quién la toma? Bueno, ¿quieres cerrar, Agustín, con algo? No, bueno, a mí me parece que lo que se estaba planteando es, yo creo que hay fórmulas intermedias, es decir, no podemos decir al mismo tiempo que todo tiene una jerarquía, porque es verdad que hay, digamos, instituciones, organizaciones donde la jerarquía tiene su importancia, y al mismo tiempo decir, bueno, es que todos los movimientos asamblearios que se acaban imponiendo por parte de la jerarquía, con lo cual no vale. Si la jerarquía vale para una cosa o vale para la otra, si no, no vale para ninguna de las dos. Yo no creo que la jerarquía lo que tiene que hacer es saber entender también lo que puede mandar una mayoría. Y yo creo que existe, y además hoy, por ejemplo, con las nuevas tecnologías tenemos capacidad para poder, comprender mejor lo que piensa un conjunto numeroso de personas, y que además hay manera de hacerlo, porque no se puede preguntar lógicamente uno a una a cada persona dentro de una organización, porque entonces la toma de decisiones sería ingobernable, y de tal manera que el reflejo o la decisión final sea una amalgama de cosas. Evidentemente alguien tendrá siempre una responsabilidad, el líder de un partido, o la ejecutiva de un partido, o lo que queramos llamar, pero hay fórmulas hoy en día para saber cuál es realmente el estado de opinión de unas bases a las que no se consulta meramente por una cuestión de quedar bien para decir que consultas a las bases, sino que realmente te crees que hay un funcionamiento democrático que hace que no solamente se trata de elegir a personas concretas. Cuando solamente hablamos de elegir a personas concretas, yo creo que estamos incurriendo en parte de lo que estamos criticando, cuando decimos que los viejos organizaciones políticas han devenido en lo que han devenido precisamente en parte por esta cuestión que estamos aquí analizando. Y yo no soy amigo especialmente de que todo sea estrictamente asambleario, porque si no eso es ingobernable algunas cuestiones, pero sí creo que que la gente pueda opinar sobre todo, y que pueda además esa opinión conformar la opinión de los líderes de la organización. No es que sea posible, que lo es,
desde un punto de vista tecnológico, sino que es que además es imprescindible, lo cual no significa que habrá momentos o situaciones concretas en las que alguien tiene que tomar alguna decisión. Pero yo no lo veo tan incompatible y creo que hay fórmulas intermedias, yo siempre le llamo fórmulas oblicuas, ni completamente horizontales ni completamente verticales, por lo cual se puede, digamos, mejorar un poco el funcionamiento. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Nada, gracias de a vosotros. nuevo, de verdad, a Fran Carrillo, a Agustín Baeza por asistir y a todos ustedes, por supuesto. Creo que nos hemos formado un poquitito, ¿no?, de qué va todo este nacimiento, surgimiento, crecimiento de ambos partidos. Yo creo que esto, por supuesto, da para muchísimo más, pero bueno, los invitamos a seguirnos, @laestratégico, es la empresa, y bueno, estamos allí a la orden para todos ustedes y por supuesto para Podemos, Ciudadanos y personalmente para ustedes dos que se han tomado el tiempo de venir hasta acá. Muchas gracias a todos, creo que ya hay que irse. Gracias, Lorena. Gracias a vosotros. Gracias a todos.